Circo pa'l barrio, sueños de barro, arte comunitario, calles son escenarios. Vamos, no importa el salario, lo que importa es mi actitud, tu actitud, la actitud del barrio. Circo pa'l barrio, sueños de barro, arte comunitario, calles son escenarios. Vamos, no importa el salario, lo que importa es mi actitud, tu actitud, la actitud del barrio. Tiempo ameno, damas y caballeros. En comunidad la realidad se cimenta en sueños. Acá todas las siluetas danzan, nos mantienen vivos los sentidos y la esperanza. Avanzamos pisando una cuerda floja, espacios transfiguramos, escenarios son las horas. Ahora es menester puntualizar. El hombre bala va hacia la tempestad. El arte callejero en serio es importante, pues llega a personas en zonas que no tienen diamantes. Del día amantes, hijos de la noche. En sonido que es unido, tiempo festivo y derroche. Talleres, conferencias, despertar de la conciencia. Música, malabarismo, seísmos de la audiencia. Con paciencia, hilvanando nuestro sendero. Sutil con fusil para la intolerancia con denuedo. Desde el sol naciente para toda la gente. Embellece el corazón, la razón y el continente. Indelebles e inmarcesibles nefelibatas. Arte pa' curar temores de nuestras almas. Circo pa'l barrio, sueños de barro, arte comunitario, calles son escenarios. Vamos, no importa el salario, lo que importa es actitud, actitud, la actitud del barrio. Circo pa'l barrio, Sueños de barro, arte comunitario, calles son escenarios. Vamos, no importa el salario, lo que importa es mi actitud, tu actitud, la actitud del barrio. Circo pa'l barrio, sueños de barro, arte comunitario, calles son escenarios. Vamos, no importa el salario, lo que importa es mi actitud, tu actitud, la actitud del barrio. el barrio, el barrio. Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bienvenidos al Foro Global, al Encuentro Digital Jóvenes y Economía Social, espacio rumbo al Foro Global de la Economía Social GISEF 2021. Buenas tardes a Latinoamérica y buenas noches a todos los que los ven desde Europa. Mi nombre es Rubén Frías, soy originario de Sinaloa, México, y el día de hoy les estaré acompañando en la conducción al lado de mi parcera Jennifer Restrepo de Colombia. Jennifer, les platico un poquito de ella. Es una joven cooperativista de Medellín, Colombia, y actualmente trabaja en el grupo Cogranada y es asociada a varias entidades de la economía social y solidaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi Jenny? Qué gusto tenerte por aquí. Hola Rubén, qué alegría estar aquí contigo y con todas las personas que en este momento se conectan a través de Zoom y a través de nuestra transmisión en vivo por Facebook. Muy contenta de que nuevas voces hoy hagan parte de la economía social y solidaria, no solo en los países que hoy están siendo parte, sino en todo el mundo. Así que qué rico que podamos reunirnos en este primer encuentro digital de jóvenes y economía social para el alcance de los ODS. Así como Rubén, yo también les quiero contar un poquito de quién es él. Él es un vocero juvenil del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, el programa del Gobierno de México más importante para la juventud mexicana. Y él y yo les estaremos acompañando durante este encuentro virtual. Vamos a hablar de varios temas y entre ellos queremos empezar contándoles sobre GISEF. Para quienes no lo conozcan, es una asociación internacional de gobiernos locales, redes y actores de la sociedad civil, quienes promueven la economía social como un medio para lograr comunidades inclusivas y sostenibles. Para que sepan, el próximo año el foro visitará por primera vez a América Latina. Así que, haciendo justicia a nuestra fama de excelentes anfitriones, hemos preparado varias actividades rumbo al GISEF 20. Nuestras redes sociales, así que si usan Twitter, Facebook e Instagram, que básicamente pues todos utilizamos esas tres, les pedimos utilizar los hashtags GISEF 2021 y Juventudes con doble S. Y bueno, ahora somos más de... creo que no tengo aquí el número... Pero bueno, teníamos alrededor de 1000 participantes y bueno, queremos decirles a todos que los números siguen subiendo y queremos decirles también que nos pueden seguir en vivo a través de Facebook del Instituto Nacional de Economía Social. Por ahí vamos a estar saliendo y para ponernos ya en contexto un poquito, ¿qué te parece, mi Jenny, si nos vamos a ver el siguiente video?
Rubén, antes de que veamos el video, creo que es muy importante que las personas que estamos aquí con nosotros conozcamos a Diego. Él es del circo, así que Diego, bienvenido, ¿cómo estás? Y te damos la palabra. Hola, Dale, ¿qué tal? Diego. Mucho gusto. Yo soy Diego Nandayapa, formo parte del colectivo Teatro y Circo Chutil del Festival Internacional Circo Pal Barrio. En este momento me gustaría contarles un poco de nuestro proyecto y presentárselos a todos ustedes. Adelante. Circo Pal Barrio es un proyecto multifacético y multigeneracional, el cual se sustenta en las redes colaborativas y el trabajo en comunidad. Teatro y Circo Chutil desarrolló el proyecto de Circo Pal Barrio desde el año 2016, basado en una experiencia de 31 años de trabajo e investigación en el quehacer artístico y pedagógico en México y América Latina, desarrollado en el espacio público y comunitario. Ser joven en América Latina y el Caribe es ser parte de los 140 millones de adolescentes. Proyectos, organizaciones, jóvenes, niñas y niños, quienes descubren a través del circo, el teatro, la música y las artes escénicas una herramienta eficaz para transformar su realidad, para transformar sus barrios. De este proyecto se han generado 3 tipos de festivales diferentes: los circuitos comunitarios, Circo Pal Barrio Fest y los encuentros de circo social y pedagogía. Son espacios de encuentro y enseñanza, teniendo un impacto al mermar la violencia de nuestra comunidad, dando opciones de desarrollo a los diferentes públicos interesados o no en el circo social. Muestra de su eficacia es el haber sido beneficiarios de estímulos como PECDA 2018, colectivos culturales comunitarios de la Ciudad de México y por la plataforma internacional de Iberescena. El corazón de este proyecto es lo más interesante, lo conforma una familia, lo conformamos una familia. Al mismo tiempo somos un equipo de trabajo y nos hemos visto obligados a romper límites, a romper estereotipos y a romper fronteras, ya que nos hemos aventado a realizar un viaje de investigación que duró 3 años, recorriendo desde México hasta Argentina y encontrando en el trayecto un sinfín de retos, de aventuras, pero sobre todo de colectivos y proyectos, algunos de circo, otros de teatro, de educación comunitaria, y encontrarnos con todo esto siempre tuvo un objetivo en común, y es el de seguir, el de construir a través de la educación y el arte seres humanos felices e integrales, que vivan en un mundo de paz. Este viaje es un parteaguas para establecer nuestra metodología de trabajo e intervención social, además de forjar intercambios, los cuales, por ejemplo, nos permiten, después de regresar a México, viajar a Cuba, lo cual actualmente nos permite formar parte de la red de circo social de Centroamérica y el Caribe. A lo largo del camino, recorrido a través del error y del acierto, nuestras intervenciones sociales y comunitarias han sido incontables, procurando los procesos y no los resultados, con una metodología horizontal de enseñanza y aprendizaje direccionada a las necesidades de los participantes. Así han sido beneficiados cientos de niñas, de niños, jóvenes, adultos, abuelos, quienes incluso, algunos hoy día, son artistas profesionales, pero sobre todo son seres humanos felices e integrales, capaces de convertirse en agentes de cambio en los barrios del mundo. Nuestro proyecto apuesta a las herramientas y disciplinas del circo, ya que en ellas se encuentran resguardados los secretos que permiten un desarrollo humano a través del equilibrio, la fuerza, la resiliencia. Descubrimos la importancia del mensaje primigenio del circo, que es: todo lo que parece imposible es posible. Aparte, en todo esto, a mí personalmente me ha servido para forjarme como un ser humano completo y feliz. Comparto también que todos mis compañeros de trabajo han decidido dedicar su vida a este tipo de procesos sociales, por lo cual vamos enfocados a romper las fronteras, a expandirnos y así poder hacer redes de trabajo comunitario para que todos los proyectos sociales podamos apoyarnos mutuamente. Excelente, mi querido. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, vámonos con tu video para ver un poquito más de ti.
Ser joven en América Latina y el Caribe es ser parte de los 140 millones de adolescentes y jóvenes que pueden transformar el presente y futuro de la región. Con las aspiraciones por delante y grandes retos en su presente, las juventudes son actores estratégicos del bienestar. Las y los jóvenes viven diversas condiciones que obstaculizan el logro de sus aspiraciones, como la falta de oportunidades laborales. Contextos que requieren acceso a servicios de salud integrales y cercanos. La presencia de las desigualdades y condiciones de pobreza entre las juventudes. Es tiempo de actuar. La economía social y solidaria es una alternativa que tiene como fin el bienestar de todas y todos. Posibilita el emprendimiento social con financiamientos distintos a la banca comercial. La economía social promueve que en tiempos difíciles las y los jóvenes puedan cuidarse, ayudarse y enfrentar la contingencia de la mejor manera, haciendo acciones solidarias y comunitarias que les beneficien, que cuide de sus seres queridos y de su entorno. Hoy, las juventudes de la región hablan, reflexionan y actúan sobre la economía social y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Cómo esta alianza genera resiliencia para enfrentar cualquier crisis, con valores como la solidaridad, igualdad, democracia y ayuda mutua. Todo ello con la única meta de que nadie se quede atrás. Sus voces y participación cuentan, porque nada para las juventudes sin ellas. Bienvenidos y bienvenidas al encuentro digital Jóvenes y Economía Social para el alcance de los ODS, donde nos adentrarán a prácticas y experiencias, a conocer sus inquietudes y cómo la acción colaborativa y solidaria contribuyen al cumplimiento de Agenda 2030. Agosto, mes de las juventudes, un llamado a la acción. Muchísimas gracias por quienes se conectaron y están aquí con nosotros, y pues acabamos de ver nuestro video de apertura a este encuentro digital Jóvenes y Economía Social para el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El tema que nos convoca no es para nada fácil, pero requiere de toda nuestra energía y capacidad de innovación para hacerlo, y muestra de ello es que estamos aquí a través de Zoom y desde nuestra transmisión en vivo por Facebook. Así que sin dar más espera, daremos paso a la bienvenida formal, y para ello pedimos a Lawrence Ward, secretaria general del Foro Global de la Economía Social, para que nos dirija unas palabras. Bienvenida. Desde el Secretariado del Foro Global de Economía Social, GSEF, por sus siglas en inglés, en Corea, es un gusto compartir un mensaje a las juventudes de la región de América Latina y el Caribe que se reúnen en el Encuentro Digital de Jóvenes y Economía Social para el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En GSEF tenemos la firme convicción que las y los jóvenes son promotores de economía social y que en estos tiempos del COVID-19 son protagonistas para salir de la crisis. Pese a que esta crisis ha transformado la vida en el mundo, las y los jóvenes tienen el poder de contribuir a construir uno mejor. Mediante acciones solidarias, el impulso de comunidades y desde modelos alternativos lograremos que nadie se quede atrás. Jóvenes, economía social y objetivos de desarrollo sostenible es una alianza poderosa. Hay un asunto pendiente en cooperación de las y los jóvenes en el sector social de la economía. Una estrategia activa en beneficio del bienestar es crucial. La conformación de redes abre la posibilidad de un diálogo regional e intergeneracional. El modo en el que involucramos a los jóvenes hoy determina las perspectivas para el desarrollo sostenible y la paz del futuro. A la juventud le falta economía social y la economía social solidaria le falta juventudes. Para GSEF es un gusto presenciar estos espacios de diálogo para que los más de 140 millones de jóvenes de la región de América Latina y el Caribe puedan extender su voz y sus acciones. Participan, actúan, cambiamos nuestras economía y sociedad.
Muchas gracias a Laurence por ese mensaje. Pues de hecho, algo que me llevo de su mensaje es algo muy cierto. Ambos nos faltamos mutuamente. La economía social a los jóvenes y a nosotros nos falta la economía social. Muchísimas gracias otra vez, Laurence, por tu mensaje. Y ahora sí, vámonos con otro aliado importante, pues es el Organismo Internacional de la Juventud Iberoamericana. Así que cedemos la palabra en este momento a Max Trejo, su titular, para que nos brinde unas palabras. Adelante, Max, todo tuyo el espacio. Oye, Rubén, muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Hola. Oye, Rubén, muchísimas gracias, de verdad. Y yo creo que lo que le hace más falta al mundo y en esta nueva realidad es precisamente entender el protagonismo de los jóvenes en esa transformación, porque yo creo que los jóvenes sí han pensado mucho en economía social. Como nos decía bien Diego, con las palabras de Jennifer y con todos los organizadores, son precisamente ellos los que vienen co-creando, jóvenes como tú, que vienen haciendo cosas diferentes. Y creo que es un momento oportuno, ¿no? Que esta nueva realidad no sea como aquella vieja realidad que no los consideraba para ello. Nosotros desde el Organismo Internacional de Juventud queremos colocar a los jóvenes desde el lado de la solución. Por ello celebramos que México, que el gobierno de México a través de el Instituto Nacional de Economía Social y el gobierno de la ciudad hayan creado una estrategia de economía social y solidaria, con un foro que ayuda a concientizar, que ayuda a poner las ideas y luego a vincularlas, ¿no? Así que sin duda estoy convencido que el foro en 2021 y este webinar en el Mes Internacional de Juventud de verdad va a ayudar mucho a promover este nuevo modelo económico. Porque tenemos que pasar de ese sistema de competición a ese sistema de cooperación, a una nueva realidad que nos permita crear no solo empleo de calidad, sino crear un marco de bienestar y desarrollo sostenible para todas las personas. Quiero saludar muy especialmente, que sé que está ahí y que nos va a enseñar y nos va a aportar mucho, Juan Manuel Martínez Lubier, el director del Instituto Nacional de la Economía Social, con la visión que tiene este nuevo gobierno, y la verdad, viene haciendo, me consta de haberlo visto en Perú en un evento de la Alianza del Pacífico, hablando sobre esto, ha sido un aliado de las juventudes y un firme creyente en la economía social, así que es un camino por mejorar de todo. Sé que también está nuestro director Guillermo Santiago, que un día está en el sur de México, otro día en el norte, otro en el centro, apostando, y que viene construyendo muchas acciones favorables a los jóvenes, y desde el organismo construyendo cerca a la Ciudad de México y naturalmente a todos esos jóvenes de todo el mundo y de América Latina que participan en este foro de economía social. Este foro se da en un momento clave, se da en un momento complejo, en un momento de desafíos y también de oportunidades en esta nueva realidad, como nos decía Diego, en la que necesitamos más que nunca acciones públicas transformadoras que respondan efectivamente a la coyuntura, pero sobre todo que impulse cambios de fondo. Acciones públicas que posicionen a las personas jóvenes como tú del lado de las soluciones y no de los problemas, fortaleciendo el compromiso, permitiendo ese poder transformador de los jóvenes y ese espíritu innovador. Por eso no solo celebramos este foro, sino lo acompañamos más aún con Mariana, con Berenice, que nos estuvo diciendo y con quien hemos venido trabajando la mano desde hace muchos años, con diferentes gobiernos, especialmente con el de México y la Ciudad de México y la ciudad, y en alianza con otros actores. Y lo hacemos con nuestra propuesta, nosotros como organismo internacional, una propuesta que es nuestro Plan 30, que apuesta precisamente con ese ADN, pasar a que actuemos colaborativamente, que actuemos desde un sistema de cooperación y no desde la competición, que sea una propuesta que impulsemos condiciones que le permitan a las personas jóvenes ser constructoras de esa nueva realidad. Una propuesta que nos permita conectar claramente con los objetivos de desarrollo sostenible y con el Foro Global en al menos 4 frentes estratégicos. El primero tiene que ver con empoderarlos a ustedes, con empoderar a todos los que estamos aquí queriendo aprender, en desarrollar actitudes y aptitudes que nos permitan participar plenamente en la vida social y laboral. Y hable de cosas claras que sí nos ha traído este virus. El COVID nos ha adelantado, ha propagado la digitalización en el mundo. Así que ese conjunto de habilidades digitales, socioemocionales y el emprendimiento colectivo y la empoderamiento social que hoy requiere el mundo nos representa una oportunidad. Nos representa precisamente potenciar ese rol o esas habilidades que tienen las personas jóvenes. La segunda es cómo nos conectamos también, la apuesta por lograr esos marcos normativos, legislativos y la alianza que protejan a los derechos de las personas jóvenes, acordes a esa nueva agenda de derechos que reclama el mundo, que reclama nuestro Tratado Internacional de Derechos de las Personas Jóvenes y que reclama esa Agenda 2030, que precisamente esa nueva agenda de derechos que vienen avanzando las personas jóvenes. La tercera tiene que ver cómo compartimos igualmente la apuesta por la producción de ese conocimiento abierto, útil y accesible, que dé cuenta a diversidades juveniles y a políticas públicas desde los estados, basada en aquella agenda de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sobre todo basada en la evidencia. Y finalmente, el Plan 30 y este Foro de Economía Social, este Foro Global de Economía Social coinciden en la apuesta para consolidar espacios de participación.
donde los jóvenes puedan liderar y orientar el desarrollo sostenible de sus comunidades y sus países como sujetos empoderados. Nuestro llamado en este día, y yo celebro mucho este foro, me encantaría participar en el 2021, me encantará hoy aprender como muchos de los compañeros que están aquí presentes, es de que pasemos de ese sistema de cooperación, de ese sistema de competición a un sistema de cooperación y colaboración entre los distintos actores y sectores, para ampliar nuestros impactos de nuestras propuestas, para ampliar nuestras estrategias, para ampliar nuestros resultados. Porque hoy más que nunca, lo decía muy bien Diego, y lo decía muy bien los videos, lo decía muy bien Lawrence, y estoy seguro que muchos compañeros lo van a decir aquí como Guillermo y nuestro director Inés, debemos unir esfuerzos, compartir conocimientos y establecer alianzas a favor del desarrollo sostenible y el bienestar de todas las personas. En ese lado hay que amplificar las oportunidades, el compromiso y el espíritu innovador de las personas jóvenes para colocarlos como lo que son, protagonistas de la solución, protagonistas de la transformación y de nuestra acción. Muchísimas gracias por invitarme y perdón que me colé un poco de tiempo, pero me emociona estar en este Foro Global de Economía Social. Enhorabuena, México, y a todos los compañeros que están participando. Perfecto. Muchísimas gracias, Max, por tu intervención. Me quedo con algunas cosas que nos dices y es jóvenes como fuente de transformación en una nueva realidad a la cual vamos a estar enfrentados, donde va a ser clave la calidad, el bienestar, el desarrollo sostenible provocado desde la economía social y solidaria. A ti muchísimas gracias por habernos acompañado. Así que continuamos entonces con Juan Manuel Martínez Lovier, quien es el director general del Instituto Nacional de Economía Social de México y presidente del Comité Local y Ejecutivo Organizador de GISEF. Así que, Juan Manuel, bienvenidos y adelante con tu mensaje. Muchísimas gracias, Jennifer. Muchísimas gracias a todos los compañeros que han puesto tanto empeño en que tengamos este foro. Estoy viendo que estamos 775 personas ya unidos en este Zoom y otros, me parece que unos 200 ya estamos llegando en Facebook Live. Es decir, que tengamos la voluntad de casi 1000 personas en el mismo momento en distintos sitios es sumamente alentador. Les agradezco a cada cual que haya hecho el esfuerzo por estar aquí, registrarse y hoy poder estar compartiendo algo que nos motiva, nos llena de ilusiones y nos pone el gran reto de colocar todas nuestras energías para que esto que decía Laurence sea una realidad. La juventud tenga economía social y la economía social esté llena de juventud. Yo diría una pregunta para no abarcar muchas cosas. ¿Qué cuento nos vamos a contar? Me encantó ahorita la participación del compañero del circo, que decía, el gran arte del circo es hacer que lo imposible resulte posible. ¿Qué cuento nos vamos a contar en un momento tan estratégico de la humanidad? Ya Max hacía alusión ahora al tema del COVID y todos los retos que nos está presentando a todas las generaciones. Pero en los temas de juventudes, ¿qué cuento nos vamos a contar hoy que tenga una nueva narrativa que nos permita contar este cuento dentro de 20, 30 años? Habemos algunos que se nos va a dificultar contar el cuento dentro de 30 años, pero la mayoría de los que están aquí conectados eventualmente van a estar en la plenitud de su vida. ¿Qué habremos hecho las juventudes del año 2020 cuando llegó esta pandemia que nos colocó en tantas complicaciones? ¿Y cómo se ve el mundo entonces a partir de eso que hicimos en el 2020? ¿Cómo se ve el mundo desde luego en el 2030 con el seguimiento a la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Pero yo quiero ir un poquito más allá. ¿Cómo se ve el mundo en 2050? A mí me encantaría que parte de esta narrativa tuviera que ver con que érase una vez una generación de juventudes, especialmente en América Latina, que por fin rompió el molde, quitó ese paradigma que teníamos en América Latina de que los jóvenes y el pueblo tiene dueño. Nos han repetido durante décadas y décadas que nosotros no somos dueños de nada, que tenemos que echarle muchas ganas y que buscar las oportunidades para ver si podemos tener opciones económicas, si podemos ser propietarios de un cachito de historia en nuestra propia historia. Ojalá y este foro sume un poquito a esa generación de jóvenes que diga no.
somos jóvenes sin dueño. Y más bien, somos una generación de propietarios de lo que merece la pena en la vida. Nuestro medio de trabajo, nuestro medio de consumo, nuestro medio de ahorro y préstamo, todo eso que constituye las empresas de la economía social que tienen como hilo conductor el que no hay un dueño que viene desde arriba, que hemos denominado los grandes capitales. Que esta narrativa pudiera decir, fuimos los jóvenes que poniendo en la mesa lo único que tenemos y por lo tanto lo único que nadie nos puede arrebatar, que es nuestra fuerza de trabajo y nuestra capacidad de organización, érase una vez estos jóvenes que aprendieron que no tenían dueño, sino que podían ser propietarios de todo y en todo. Así es que qué maravilla que podamos compartir esta tarde en todos los países de América Latina que se han registrado, que el GISEF, el Foro Global de la Economía Social, esté hoy viviendo un momento muy importante porque creo yo que estamos tocando ese espíritu que nos motivó a los que originamos este movimiento, a los que estamos comprometidos con que el GISEF de la Ciudad de México sea toda una realidad maravillosa. Hoy se toca esa esencia, que podamos estar reunidos los jóvenes, las y los jóvenes, diciéndonos, el mundo nos pertenece, pero no como aquel dueño que lo posee todo, sino como aquella colectividad juvenil que puede decidir sobre el mundo que quiere tener para adelante. Entonces, yo confío que hoy nos podemos compartir muchísimas experiencias de lo que estamos haciendo en muchos países de Latinoamérica y esto nos ayude a una inspiración profunda para que el cuento que nos vamos a contar sea ese otro donde la humanidad posible se hizo patente y que entonces en el muy corto plazo seamos las personas las que decidamos sobre el mundo y no las cosas del mundo las que decidan sobre las personas. Muchísimas gracias y que nos vaya muy bien toda esta tarde. Muchísimas gracias a usted, Juan Manuel. Qué inspirador, la verdad, lo que acabas de decir. Y justo dijiste el verdadero objetivo de la economía social y solidaria. No hay dueño, todos trabajamos juntos para todos. Entonces, muy buena participación de Juan Manuel. Y ahora nos vamos, ahora sí, nos reunimos diferentes personas de diferentes nacionalidades en este foro, que déjenme decirles que estamos reunidos personas de más de 25 países y no podemos dejar de pasar la oportunidad para compartir con ustedes el talento de todos nuestros jóvenes. ¿Qué dices a esto, Millani? Rubén, pues muy emocionado porque este espacio, aun cuando es virtual, pues nos ha dado la oportunidad de tener diferentes expresiones a través de la pantalla, del celular, desde el dispositivo en el que estemos conectados. Por eso presentamos la atención a la actriz, queremos que presten su atención a la actriz mexicana Daniela Rosa, quien nos presenta el performance digital Ser Joven y Poder Transformar Nuestro Entorno. Por contarles a todas las personas que están aquí con nosotros, Daniela Rosa tuvo esta iniciativa y la producción y la realización de este performance es totalmente dirigido por ella. Así que los invitamos a estar muy conectados y muy atentos. Qué horror. Con la situación que estamos viviendo no hay manera de encontrar trabajo. Y ni hablar de la discriminación y de la desigualdad económica. ¿Cómo me gustaría poder ayudar en algo? Pero ¿yo qué puedo hacer? ¿Generar empleo? Sin capital y sin poder conseguir un crédito por mi edad. ¿Cómo se supone que voy a ayudar? Ya es muy noche y ya debería dormir.
¿Crees que por ser joven no puedes desarrollar acciones para generar cambios? Pues sí, sin historial crediticio y sin capital, no creo que haya recursos para poder desarrollar un proyecto. ¿Y no has pensado juntarte con gente como tú? Que tengan los mismos ideales. Podrían reunirse y obtener mayor capital y poder llevar a cabo un gran proyecto. Pues conozco mucha gente, pero no sé todavía cómo organizarlos. Pues puedes invitarlos y democráticamente pueden estructurar un proyecto, ahorrar el conjunto y comenzar un sistema muy sencillo que se llama tanda. ¿Una tanda? Exacto, es como la que participaba tu mamá o tu abuelita. Y esa es la semilla principal de la economía social. ¿Economía social? Eso podría ayudar, pero para capitalizarnos y generar empleo a través de un proyecto. No entiendo en qué nos ayudaría a cambiar la situación social. El objetivo principal de la economía social es mejorar la calidad de la vida de la sociedad en su conjunto. Pero para poder generar cambios en la sociedad, primero debes comenzar por cambiar tu comunidad. Ok, ese es un muy buen punto. Si algo nos ha enseñado el COVID es de que estamos conectados globalmente, por lo que esta solidaridad también se podría volver viral. ¿Hoy has escuchado de los ODS? Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se están impulsando por todo el mundo. No, ¿qué es eso? Cuéntame más. Claro, también conocidos como Objetivos Mundiales, se adoptaron por todos los Estados miembros de la ONU en el 2015, si me parece bien, como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el 2030. Eso es. Imagínate más de 100 países trabajando para un lugar mejor. Claro, puedes desarrollar un proyecto innovador basado en la economía social y enfocado en los ODS. Hola, Giovanni. Ya sé cómo podemos contribuir. Te explico, ¿sabes qué son las ODS? Hola, soy Daniela Rosa, soy una artista mexicana. Por la emergencia sanitaria del COVID, muchos artistas y muchas compañías teatrales quedamos afectadas, al igual que muchos otros rubros. Los artistas requerimos solidaridad y encontrar maneras para organizarnos en comunidad, al igual que la economía social, salir adelante y lograr un bienestar juntos. Este es un llamado para hacer lazos, para caminar en cooperación y hacer el mundo un espacio común. Excelente, muy realista la verdad el video de Daniela, y qué gran talento tienes, Daniela. Si nos estás viendo, muchísimas felicidades, agradecemos mucho tu participación. Y bueno, como nos podemos dar cuenta, las expresiones culturales son pues de vital importancia para visibilizar lo que es la economía social. Y bueno, chicos, les recordamos los hashtags GICEF 2021 y Juventudes, ya que además contamos con la transmisión en vivo a través del Facebook del Instituto Nacional de la Economía Social de México. Jenny, ¿por qué no nos vamos a lo que sigue? Creo que tenemos unos problemitas ahí con Jenny de conexión, pero bueno, chicos, cada vez estamos pues más al tanto ahí de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Son 17 y son para todo el mundo, o sea, todos deberíamos de saber exactamente qué son y cómo podemos aprovecharlos y explotarlos. Y la Agenda 2030 y economía social se pueden vincular. Esta es la pregunta de este encuentro, y para responder esas preguntas está con nosotros Ana Evia desde México y Sebastián Garavillo Ramírez desde Colombia también. ¿Cómo están, Ana y Sebastián? Qué gusto tenerlos por aquí. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Hola, un gusto. Adelante, chicos. Pues bueno, voy a comenzar explicándoles un poquito más de qué es la Agenda 2030 y estos 17 objetivos que son cada vez más famosos, cada vez los escuchamos en más y más lugares, pero hay que preguntarnos realmente qué son, ¿no? Porque son más que unos cuadritos de colores y que un circulito de colores, que son muy atractivos a la vista. Tienen toda una historia detrás y todo un significado que no podemos ignorar al momento de tratar estos temas. Comenzaré por decirles que la Agenda 2030 no es el primer esfuerzo a nivel internacional que se hace
para fijar una serie de objetivos que sean los mismos para todos los países. La primera vez que esto ocurrió fue a principios del siglo, en el año 2000, en donde se creó la Agenda de Desarrollo del Milenio y se crearon los primeros objetivos específicos para que los países orientaran sus acciones hacia un desarrollo. Estos objetivos eran conocidos como los Objetivos de Desarrollo del Milenio y estuvieron vigentes del periodo del 2000 al 2015. Sin embargo, por ahí del 2012, cuando ya los países empezaban a dar cuenta que quedaban únicamente 3 años de vigencia para esta agenda, empiezan a cuestionarse qué sigue. Y comenzó así el proceso de consulta más grande y más transparente que ha celebrado la Organización de las Naciones Unidas. Fue un proceso que duró 3 años, involucró a 193 países. Se realizaron más de 83 encuestas a nivel nacional para llegar a lo que conocemos como la Agenda 2030. Este documento, que es una hoja de ruta para el desarrollo sostenible, incluye 17 objetivos, como ya bien se mencionó, 169 metas específicas e indicadores que pueden ayudar a los países no solo a darles un punto de comienzo para alcanzar esto que conocemos como el desarrollo sostenible, ¿no? Sino también a medir ese progreso. ¿Y qué es el desarrollo sostenible? El desarrollo sostenible se refiere a un desarrollo en el que hay 3 elementos interconectados, y esos 3 elementos es un crecimiento económico, una inclusión social y una sostenibilidad ambiental. Por tanto, es un desarrollo que no afecta a ninguna de las 3 esferas, sino que éstas conviven de manera armónica. El objetivo entonces de esta agenda es poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio climático sin dejar a nadie atrás, presentándonos entonces con sus 3 elementos pilar, que es la universalidad. Esto quiere decir que es una agenda que aplica para todos los países, no importa si eres de México, de Colombia, de Argentina, de Chile, del otro lado del mundo. Es una agenda que puede ser adaptada para todos los países. Es una agenda integral. Esto quiere decir que no se ve el desarrollo sostenible como problemas individuales, sino que todo se ve interconectado. Es decir, no podemos hablar de cambio climático sin contemplar el costo social que esto tiene. No podemos hablar de pobreza sin hablar de cambio climático o de igualdad de género o de sostenibilidad institucional. Entonces, además de esto, la agenda nos presenta con un tercer principio, que es la universalidad. El lema de la agenda es sin dejar a nadie atrás, y ese es nuestro propósito. Como juventudes, representando casi a la mitad de la población mundial, es nuestra responsabilidad involucrarnos en todos estos procesos. Quisiera nada más mencionar que estos 17 objetivos no son de la ONU, son 17 objetivos que se lograron a través de un consenso entre sociedad civil, entre sector privado, entre academia y entre los países. La ONU fue únicamente un facilitador, pero depende de nosotros tomar esta agenda y transformarla en acciones concretas. Creo que por eso la participación siguiente de Sebastián va a ser muy atinada y les va a permitir saber un poco más de cómo se vincula esto con cosas más específicas. Gracias. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien, Rubén? ¿Me confirmas, por favor? Perfecto, Sebastián, dale. Listo, bueno, muy buenas tardes. Un saludo para Ana y un saludo para todos desde el sur de Colombia, desde el Huila, Territorio Solidario. Agradecer por esta maravillosa invitación y gracias a todas las personas que lo han hecho posible. Un abrazo desde la Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias del Huila Asocop. Aquí desde hace 28 años, desde esta organización hacemos integración regional y representamos cerca de 50 organizaciones que asocian a más de 450.000 personas. Soy Sebastián, tengo 26 años, hace 15 años soy asociado de la Cooperativa Latinoamericana de Ahorro y Crédito Ultrahuilca y junto con otras 206.000 personas somos usuarios, dueños y gestores de esta gran empresa solidaria y escuela permanente, cuarta con más asociados de Colombia y más de 50 años de historia. Soy psicólogo de profesión y hago parte del comité que garantiza el empleo digno y supervisa la seguridad y la salud de más de 400 trabajadores que tiene mi cooperativa. Y frente a lo que decía Ana y frente a lo que nos convoca hoy, quiero expresar lo siguiente. Sin duda,
hay una virtuosa complementación entre los principios cooperativos y los ODS. Un punto común y repetido es que el desarrollo sostenible y la cooperación son compatibles, son afines y se potencian cuando las organizaciones cooperativas son coherentes con los principios y valores y a su vez articulan y se comprometen con sus comunidades, tal como lo expresa nuestro séptimo principio. La empresa cooperativa es el tipo de organización que mejor satisface todas las dimensiones de la reducción de la desigualdad y la exclusión que ha generado el sistema hegemónico de acumulación de capital. Nuestro movimiento cooperativo pone por delante valores como la gestión democrática de tomar decisiones y la participación económica equitativa. Eso es lo que nos diferencia. La Agenda 2030 reconoce de manera explícita que las empresas cooperativas juegan un papel esencial dentro del sector privado para alcanzar los ODS, creando una oportunidad para que todas las organizaciones, no solamente las cooperativas, y todas las expresiones de la economía social y solidaria nos posicionemos como socios indispensables de las instituciones y movimientos globales, nacionales, regionales y locales para lograr el desarrollo sostenible. ¿Por qué estoy tan convencido de todo lo que les digo? Bueno, el camino que comentaría ahora no solo es mi camino, es de muchos amigos y amigas que estamos convencidos de este modelo. Primero, mi bachillerato, 6 años de vida escolar, los hice en el colegio que tiene mi cooperativa. Por decisión de mis padres, que son más antiguos que yo en Utrahuilca, tengo herencia familiar cooperativa. Aprovecho paso para decirle a mi papá que feliz cumpleaños, estaba cumpliendo 60 años y 30 años lleva en la cooperativa Utrahuilca. Entonces, del colegio salí convencido, como lo expresa la Agenda 2030, que quería transformar el mundo, quería cambiarlo, quería dejarlo mejor de como lo encontré. Y lo más importante, transformarlo junto con otras y otros. En esos años, muchos amigos y yo participamos en diferentes programas, diferentes artísticos, deportivos, la escuela política, viajamos por todo el país y reconocimos nuestro territorio. Posteriormente, muchos nos hemos vinculado a la fundación social que tiene la cooperativa. Junto con otros ahora generamos los caminos que antes transitamos y día tras día nos hemos reafirmado que la economía social y solidaria es la mejor herramienta para transformar el mundo. Y esa es nuestra intención, convencer a otros de que la economía social y solidaria es la mejor herramienta para lograrlo. Esto es posible ya que históricamente los líderes de mi cooperativa como institución es política, se destina la 1/4 parte de la riqueza anual para que estos programas existan. Tenemos 600 estudiantes en el colegio, 7,000 niñas, niños y jóvenes en las escuelas deportivas y artísticas y miles de personas consumiendo de manera responsable y desde el comercio justo nuestros mercados campesinos, entre otras iniciativas. Es decir, al hablar de sistemas financieros, por ejemplo, no solo se nos ha brindado la posibilidad de que mi familia tenga una vivienda propia, de que muchos jóvenes accedamos a educación superior, tener nuestro propio vehículo, nuestra computadora, garantizar un empleo digno y un ingreso fijo. Todo esto se ha obtenido gracias a la gestión que las cooperativas de mi región han generado. Lo fundamental, y para cerrar, en esto es que la convicción y apuesta no sea solamente generar productos y servicios como el ahorro y crédito y participar en una cadena económica. Si queremos relacionar nuestro accionar y complementarlo con la Agenda 2030 y los ODS, debemos transformar los territorios junto con el reconocimiento, diversidad y diálogo de las comunidades a partir de un desarrollo local basado en la confianza, la autogestión, el buen vivir y la solidaridad como fuerza productiva y de movilidad social. Esa es nuestra invitación. Muchas gracias. No, hombre, me encanta la pasión con la cual hablas del cooperativismo, Sebastián. Es sin duda contagioso escucharte hablar. Ya me encantó, me encantó, la verdad. Y feliz cumpleaños a tu papá por ahí que está cumpliendo años. Dijiste hoy feliz cumpleaños desde acá, de todo el encuentro. Y felicidades por estar en la cooperativa, en la 4ª cooperativa más grande de Colombia. Definitivamente estás generando un cambio en tu país y pues indirectamente en el mundo. Entonces, pues muchas felicidades. Muchas gracias a ti y a Ana por compartir esta información, estos conocimientos con nosotros. La verdad, lo valoramos mucho. Y ahora tenemos a una personalidad de aquí de México. Jenny, ¿por qué no nos dices quién se nos acaba de unir?
Claro que sí, Rubén. En este momento va a estar con nosotros Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, quien es director general del Instituto Mexicano de la Juventud y que se va a sumar a esos mensajes que ya Ana y Sebastián nos han venido mencionando. Así que, Guillermo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos desde México, en este momento desde Veracruz. Seré un poco breve porque por agenda tuve que estar en gira de trabajo, pero quería sumarme, decirles que creo que estamos viviendo un momento histórico en el mundo, que la pandemia hizo ver con más intensidad las desigualdades estructurales que vivimos todos, pero especialmente las y los jóvenes, pero que también nos da ver que valores como la empatía y la solidaridad son sumamente importantes para poder superar esta crisis. Y es por ello que vemos a la economía social como una herramienta muy importante para ir cerrando estas brechas de desigualdad y entendiendo que es desde la colectividad, que es desde lo comunitario, como podemos tener un mundo en el que nadie se quede afuera, en el que nadie se quede atrás. En el Instituto Mexicano de la Juventud hemos entendido perfectamente esto y hemos lanzado ya 2 programas. El primero se llama Fábricas de Economía Social. Estaremos en la mitad del territorio nacional, en una primera etapa y una segunda etapa ya en todo el país, con la finalidad del acompañamiento técnico en conjunto con el Instituto Nacional de Economía Social, a que le agradezco muchísimo la invitación y que han sido grandes aliados de las juventudes mexicanas. Y también, por otro lado, lanzamos el programa Raíces, que es una ruta de acompañamiento virtual de 2 meses para todas las y los jóvenes del país, con la finalidad de que en estos momentos que estamos viviendo empecemos justamente a generar propuestas, ideas que nos permitan generar bienestar colectivo, no solamente pensar en nosotros mismos, sino en las personas que nos rodean. Creo que eso es clave, y también que estamos ante el borde o bien de generar un nuevo mundo en un nuevo reconocimiento de nuestras capacidades también, de reconocimiento de nuestra capacidad de agencia, o podemos retroceder, pero yo más bien creo que es una gran oportunidad para avanzar y justamente para estrechar lazos, entender que no puede existir transformación social si no existe transformación económica. Por eso la premisa del gobierno de México es incluir para generar bienestar, que eso es algo sumamente importante y fundamental. Y por ello celebro este tipo de espacios, porque no solamente es compartir las experiencias, sino que vayamos más allá en la articulación de esfuerzos y acciones que nos permitan poder tener más incidencia y poder ayudar y beneficiar a más personas. Les mando un fuerte abrazo y sepan que el Instituto Mexicano de la Juventud, servidor, son grandes aliados y que seguiremos impulsando la economía social para las juventudes de México y de nuestra región. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Guillermo, que desde el carro nos estás hablando. Eso es pasión y determinación por estar aquí en el encuentro. Y ahora sí, vámonos con otro invitado que tenemos por aquí. Nos vamos a sumergir en el mundo del cooperativismo. Y Jennifer, a ver, ¿tú sabías que hay muchos tipos de cooperativas? A ver, dime la verdad, no me mientas, ¿sabías? Bueno, la verdad es que yo sí he escuchado y obviamente he interactuado con muchas de ellas, pero al detalle, pues no sé realmente todas las actividades económicas que tienen la economía social y solidaria, cuántos tipos hay y cada una en qué funciona. Por eso hoy tendremos jóvenes que hacen y viven en esencia la filosofía y la práctica de las cooperativas. Durante la crisis a causa de la enfermedad de COVID-19, las cooperativas han mostrado su poder de resiliencia, es decir, de salir adelante y ser fuente de desarrollo, de cambio y parte de esa nueva realidad. Así que yo sé que aquí tenemos un invitado especial que tú nos vas a contar quién es. Exactamente, pues dejemos ya que nos hablen jóvenes con experiencia cooperativista. ¿Qué te parece? Ángela Arias Zuleta es miembro de la plataforma Agrobolsas Surtidas y Cusiciña en Bolivia. Ángela, a ver, ¿qué es una cooperativa de consumo? ¿Cómo llegaste a ser parte de ella? Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia? Y lo más importante de todo, Ángela, ¿cómo se vincula la economía social con los objetivos de desarrollo sostenible desde tu experiencia? A ver, Ángela, todo tuyo el espacio. Hola, muchísimas gracias, Rubén. Buenas tardes o buenas noches a todos donde se encuentren. Bueno, un gusto de participar en el foro y aquí brevemente quiero contarles un poco sobre mi experiencia dentro de nuestro colectivo, que es la plataforma Agrobolsas Surtidas. Y yo pasé una presentación, no sé si la pueden compartir para poder ir avanzando con ella. Y... A ver, vemos. Bueno, yo me presento por el momento, yo soy Ángela, tengo 32 años, soy diseñadora gráfica y comunicadora visual. He trabajado más de 15 años con emprendimientos
con emprendimientos y empoderamiento con la mujer en sobre todo en Bolivia, ¿no? Y bueno, estoy casi un año ya siendo parte de esta cooperativa de consumo, que son las plataformas de bolsas surtidas. Entonces, bueno, no sé si está la presentación lista o directamente hablo nomás. Al parecer no tenemos la presentación, Ángela, con nosotros, pero ¿qué te parece si empiezas con, pues así, sin la presentación? ¿Qué te parece? Claro, dale. Entonces, Vale. Bueno, yo soy de Bolivia. O sea, Bolivia se encuentra en el corazón de Sudamérica. Vivo en La Paz, que es una ciudad a 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar. Bolivia diversa, riquísima en cultura y en biodiversidad. Y bueno, quería mostrarles un poco sobre los datos de la juventud con las que trabajamos. Y es que tenemos 2,6 millones de jóvenes en el área rural y urbano, entre 16 a 28 años de edad, de los cuales 71,1% vive en el área urbana y el 28,9% en el área rural. Casi de todo este grupo, 1 millón es que cuentan con trabajo estable y 58% son varones y el 42% son mujeres, ¿no? Dentro de nuestra población económicamente activa, el 41,5% es un trabajador asalariado y el 54,1% es emprendedor en Bolivia. Sin embargo, de esta cantidad de emprendedores, que así es bastante alta, el 0,7% es cooperativista de producción. Y es aquí donde entro, ¿no? Que, bueno, personalmente me apasiona crear. Me gusta mucho emprender con ideas y con nuestros propios sueños. Y en este armar de los sueños es de que gestamos en realidad un emprendimiento familiar, dándole idea y dándole cuerpo, y nació Cusiciña, que son mermeladas artesanales. Eso lo hacemos con mi mamá, y en esta búsqueda también de qué es lo que significa para nosotros producir con nuestras manos o transformar los alimentos, en realidad es que encontramos este espacio que es la plataforma de agrobolsas surtidas. ¿Qué es? Es un colectivo que integra a productores rurales y transformadores urbanos. Este colectivo promueve la alimentación sana, la soberanía alimentaria y restablece las relaciones ecológicas con la naturaleza bajo principios del cooperativismo y de la complementariedad. Somos actualmente 18 comunidades agroproductoras miembro y 15 emprendimientos urbanos. Tenemos varias dinámicas de cómo nos movemos en la ciudad y es sobre todo entregas semanales y rotativas en distintos puntos de la ciudad. Hemos cambiado un poco la dinámica de la adquisición de los alimentos, ya que nosotros brindamos una agrobolsa que la realiza nuestra presidenta, que es María Villanueva, de la comunidad de Chinchaya, con productos totalmente orgánicos, libres de químicos y libres de pesticidas. Entonces, a través de pedidos que tenemos manejados dentro de las plataformas virtuales, nosotros entregamos y acercamos a los barrios estas bolsas que contienen un pack de verduras y de tubérculos, ¿no? A esto, en cada entrega semanal, sumamos las propuestas creativas entre que son alimentarias, cosmética y artesanía, tanto de las zonas rurales como de las urbanas. Entonces, dentro de esa estrategia, además sumamos lo que son los agrotours, talleres de huertos urbanos, por ejemplo, y bueno, todo eso a través de las plataformas digitales y grupos de WhatsApp. Tenemos más de 6 grupos de WhatsApp que atendemos ya como más de 600 personas, y que, bueno, la dinámica de la pandemia también nos ha forzado a generar una nueva dinámica también de entrega de nuestras bolsas, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de participar en esta cooperativa de consumo? Principalmente que es una alianza que nos acerca a la producción y consumo consciente de alimentos dignos. Nosotros creamos una dinámica además económica a favor de las comunidades, promoviendo por ejemplo, un mayor turismo tanto interno como externo. Creamos alianzas entre emprendimientos, que es muy importante para nosotros porque fortalecemos nuestras propias propuestas al volverlas mucho más creativas y nos fortalecemos mutuamente, tanto entre productores como a los agricultores. Adquirimos como transformadores suministros de calidad al saber de dónde vienen y cómo están producidos los mismos, ¿no? También es que reconocemos el esfuerzo de producir. Cuando uno entra a producir lo que uno desee, en este caso, te cuesta.
Entonces tú sabes que ya no vas a ir a regatear al productor en este caso, ¿no? Reconoces el labor de su trabajo. Y también la ventaja, creo que es sobre más importante para mí, es que tienes el respaldo de tu compañero o tu compañera que están ahí contigo en las entregas diarias o semanales, disculpa. Algo que también rescato mucho es que tenemos una proximidad de un trato directo con nuestros caseros, que así los llamamos acá, caseros, caseras, que es un término de cariño para nuestros clientes. Generamos mucha interacción con ellos y aprendemos tanto de nuestros compañeros, de los productores, de los agroproductores, de los transformadores y de nuestros propios clientes. Entonces los escuchamos. Es muy diferente de participar, por ejemplo, en anaqueles de un supermercado a estar cara a cara con tu cliente porque sabes lo que exige, sabes sus gustos, e incluso lo reconoces con sus buenas formas de que te habla de tu producto mismo, ¿no? Dentro de lo que podría hablarte de los objetivos de desarrollo sostenible que vinculan a lo que es la plataforma de agrobolsas, es que, bueno, la producción y el consumo responsable, esto nos vincula a las comunidades y a nuestros saberes ancestrales sobre la producción de alimentos sanos y dignos. La reducción de las desigualdades, el trabajo decente y el crecimiento económico las promovemos desde las bases del comercio justo, reduciendo intermediarios, dando lugar a los sueños de mujeres, de hombres, de jóvenes que buscan tener una independencia económica y cambiar el modelo de economía que sea mucho más inclusiva. Y bueno, me hubiese gustado mucho que vean un poco de nuestra presentación. Tenemos fotos de cómo estamos además atravesando este momento de la pandemia, fotos también de nuestra presidenta, de las comunidades. Ojalá que la podamos pasar en algún momento, y invitamos a conocer nuestro colectivo, que estamos en redes sociales, y además a todos sus emprendimientos miembros, que tenemos un montón, tanto urbanos como rurales. Y también decirles de que si buscan emprender con algún negocio, con alguna idea, a los jóvenes que ahora nos están escuchando, que es importante que puedan buscar alianzas de cooperativismo en sus países, que es muy diferente remar solo, que si bien avanzas, remar con muchas más personas, avanzas mucho más rápido y llegas mucho más lejos. Muchas gracias y estamos acá para seguir aprendiendo junto a ustedes. Muchísimas gracias, Ángela, por compartirnos tan bella experiencia. Me quedo con varias palabras que nos dices, y entre ellos, cómo ejemplificas la cadena de producción de la cooperativa de consumo que nace también de un espíritu familiar, y que al final eso es el cooperativismo, cooperar entre todos para que rememos juntos y podamos llegar mucho más adelante. Así que enhorabuena, que esa sea la respuesta a la crisis actual que vive hoy todo el mundo, y en la que seguramente Bolivia también están encontrando la respuesta desde el cooperativismo. Así que muchísimas gracias por conocer en primera persona lo que es y cómo se vive la economía social, y que es imperante para detonar nuevas experiencias. Ahora vamos con Florencia Otalora. Ella está en este momento en Argentina y participa en la cooperativa de producción Camacoop, laboratorio de tecnología en Argentina. Así que, Florencia, estamos muy entusiasmados de que nos cuentes en qué consiste eso de una cooperativa de producción. Además, qué tipo de productos se desarrollan, cuál ha sido tu experiencia, qué ventajas y desventajas has encontrado, y lo más importante, qué es lo que más te apasiona del sector de la economía social. Así que, Florencia, bienvenida y la palabra es toda tuya. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches también. Y bueno, como comentaba Jennifer, mi experiencia viene dada como cooperativista por estar asociada a Canva, que es una cooperativa de desarrollo de tecnología. En particular, soy desarrolladora de software, así que mi experiencia viene por compartirles desde ahí. Es una cooperativa de trabajo, o bien como llaman en otros países, cooperativa de producción. Y creo que frente a la economía hegemónica que continúa poniendo en riesgo el conjunto de lo vivo, el cooperativismo de trabajo se presenta como una oportunidad que, para quienes queremos cambiar estructuralmente una sociedad injusta basada en relaciones laborales de explotación, sabiendo que la organización de los y las trabajadoras en formas cooperativas permite la acción conjunta, permite lograr entonces un frente común, básicamente tan importante en estos tiempos.
Y algunos de los puntos característicos de las cooperativas de trabajo o de producción vienen dadas por la organización democrática de la gestión, donde las responsabilidades y las tareas se van a distribuir de acuerdo a las decisiones que tomamos en conjunto, donde la voz de cada una de las personas valen lo mismo, donde cada una influencia de manera distinta, poniendo su esencia de manera equitativa. Y en particular, algo de la legislación argentina es que todas las personas que están asociadas a una cooperativa de trabajo deben trabajar en la misma, así como todas las personas que trabajan en ella deben ser asociadas, que es algo bastante particular también. Creo que cuando hablamos de alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable, particularmente el fomento del trabajo decente, así como la producción y el consumo responsable, creo que es fundamental que pensemos que al elegir un modelo autogestivo de organización, somos nosotros mismos quienes tenemos la posibilidad de elegir qué y cómo producir. Y creo que ahí está la clave para poder alcanzarlo, ¿no? En Canva particularmente elegimos una manera de producir y de distribuir el conocimiento que propone libertad en su uso y apropiación colectiva. Nos valemos de software y de hardware libres como herramientas con las que gestionamos y con las que desarrollamos nuestro trabajo, que son tecnologías que brindan la posibilidad de abordar trabajos colaborativamente y la conformación de comunidades. Creo que algo fundamental es que entendemos que son los medios, son los recursos y son las relaciones sociales las que deben ser hackeadas, y con eso me refiero a una intervención que subvierta el sentido en la que están basadas, es decir, que se ponga la sostenibilidad de la vida en el centro de cualquier desarrollo e innovación de tecnología, así como de cualquier tipo de dinámica laboral. Creo que ahí es donde también nos lleva al punto número 9 de los objetivos de desarrollo sustentable, que tienen que ver con construir una infraestructura e innovación sostenible para una sociedad que pueda integrar todos estos puntos. Y en ese sentido, nuestra forma de producción está basada y centrada en las personas y no en el capital. Y en ese sentido, una de las cosas que hemos buscado es también asociarnos a FACTIC, que es la Federación Argentina que agrupa a más de 20 cooperativas de trabajo dedicadas a la tecnología, a la innovación y al conocimiento, donde construimos un ámbito de intercambio y de fortalecimiento de todas las cooperativas que la integramos. Donde buscamos que el conocimiento circule en red, donde buscamos estructuras descentralizadas de gestión y donde cambiamos el sentido del negocio, donde buscamos la construcción, donde buscamos el beneficio mutuo, y esto se vio sumamente claro cuando a raíz de la pandemia que nos está afectando globalmente, muchas de nuestras cooperativas entraron en crisis económica, y fue el FIT, que es un espacio que se llama Flujo Intercooperativo de Trabajo, el que logró mantenernos a todas las cooperativas en pie, por la posibilidad de compartir clientes, de subvertir la competencia para transformarla en cooperación y así desarrollar y abordar trabajos intercooperativamente. Y creo que es ese cambio de valores donde el motor del desarrollo ya no es la competencia, sino el crecimiento en conjunto, el que pudo dar este cambio. Y en este sentido, también volviendo a esto de que tenemos la posibilidad de elegir qué y cómo producir, y creo que ahí está la clave, también es el cooperativismo feminista el que resulta una de nuestras herramientas fundamentales para pensarnos todo el tiempo, para repensarnos, y también al sector que no es nada más y nada menos que el sector de la industria tecnológica, minado por un montón de desigualdades de género. Por eso es que también la federación se ha transformado en un espacio para poder pensar cómo el cooperativismo puede apoyar la lucha contra las desigualdades. En esa misma línea, desde FACTIC
hemos empezado a explorar lo que es el cooperativismo de plataformas, que es una de las respuestas que está elaborando en este momento el sector cooperativo, y desde lo tecnológico también en particular, frente a todos los cambios que han sucedido, que vienen sucediendo durante las últimas décadas, en torno a las formas de producción y extracción del valor y de la organización del mercado de trabajo. Mientras el sistema capitalista se volcó hacia los datos como modo de mantener el crecimiento y su vitalidad, empezaron a surgir todas estas plataformas de trabajo que interpelan principalmente a los jóvenes, y por esto lo traigo, ¿no? Como para repensar cuáles son las formas que podemos proponer desde el cooperativismo para subvertir algo que hoy está pasando en nuestras sociedades, frente a la flexibilidad en los horarios, frente a un emprendedurismo individualista, frente al rápido acceso al empleo que se promete. Encontramos que hay un montón de falacias en cuanto a arquitecturas súper centralizadas que definen todas las formas de relaciones e interacción entre usuarios y productores. Por eso creo que poder plantear esta visión alternativa y plantear que el cooperativismo de plataforma también es una opción válida y que puede poner en el centro a las personas cuando estamos hablando de innovación y desarrollo, creo que es otra de las experiencias que descubrimos en conjunto y por la acción básicamente de unir nuestra fuerza de acción. Creo que en este sentido nuestra experiencia habla de eso, habla de la importancia del desarrollo del cooperativismo de trabajo y de las oportunidades ligadas también al sector de la tecnología para desarrollar estrategias de inclusión de jóvenes, mujeres y disidencias en los procesos productivos que no estén basados en la explotación de la vida para funcionar. Y bueno, con eso me despido y un placer poder compartir con ustedes acá y también escucharles sobre las distintas experiencias cooperativas en Latinoamérica. Un placer tenerte por acá, Florencia, el placer es nuestro. Y sabes que es algo muy destacable que encuentro de la cooperativa que representas, y es que este tipo de cooperativas en el sector de la tecnología, pues la verdad son de suma importancia para eliminar ese mito que podemos tener en la cabeza de que las cooperativas solamente se encuentran en el ámbito rural o en el campo, y definitivamente conocer tu experiencia es revitalizante, Florencia, porque pues un ejemplo de que con innovación y pasión las juventudes pues sí podemos tener un futuro prometedor y sí podemos superar los grandes retos que quizás veamos en el panorama. Muchas gracias por tu participación, Florencia. Y ahora vámonos con la presentación de Anita Karina Rojas Moreira, quien es miembro de la cooperativa de trabajo Red Genera Energías Renovables en Chile. Y bueno, Anita, hemos conocido ya dos tipos, diferentes formas de hacer economía social desde las cooperativas. Explícanos un poquito acerca sobre las cooperativas de servicios, cómo operan, se pueden hacer una cooperativa que ofrezca cualquier tipo de servicio, cómo se organizaron, en fin, Anita, el espacio es tuyo, adelante. Hola, ¿me escucho? Sí, perfecto. Súper, muchas gracias. Saludarlas a todas y a todos. Mi nombre es Anita Rojas Moreira y como bien dijeron, soy socia de Cooperativa de Trabajo Red Genera en Santiago de Chile. Estoy muy emocionada de poder participar de esta instancia y poder compartirles mi experiencia con la economía social y solidaria desde el sector de las cooperativas de trabajo, o bien como dicen acá en México, las cooperativas de servicio. En Chile, según los últimos reportes de la División de Asociatividad y creo que alguien me está silenciando. Listo, ya debes de estar. Ya, Sí, ya está bien. Bueno, dale. entonces, acá en Chile, según los últimos reportes de la División de Asociatividad y Economía Social, órgano gubernamental encargado de administrar el registro de cooperativas, existen alrededor de 3.300 cooperativas de diferentes sectores económicos, agrícola, de servicio, turismo, consumo. Dentro de esta, aproximadamente 550 corresponden a cooperativas de trabajo. Esto muestra que no es un sector económico potenciado por las políticas públicas, sino todo lo contrario,
bueno, Chile no es un país que está ajeno a lo que es el neoliberalismo, se centra netamente en potenciar las empresas privadas que buscan maximizar su capital a toda costa, precarizando el trabajo y la vida de las personas. Esto a mí siempre me ha causado mucho ruido, la inequidad del sistema capital. Es por esto que cuando conocí esta nueva economía, que es la economía social y solidaria, me gustó mucho. Me gusta esto que deja atrás la competencia y el individualismo y se centra ahora en lo que es la colectividad, la solidaridad, la equidad. Busca así el bienestar de las personas, teniendo también en cuenta el respeto por la tierra, que es muy importante dado todo esto del extractivismo desconsiderado que existe hoy en día. Yo empecé en el mundo de las cooperativas al tiempo de salir de la universidad, estudié ingeniería industrial y unos amigos en la universidad formaron una cooperativa. Me invitaron a participar de esta, luego por diversos motivos esta cooperativa no pudo ser viable, pero esta cooperativa pertenecía a una federación de cooperativas de trabajo que se llama Trasol, que quiere decir Trabajo y Solidaridad, y este espacio me dio la oportunidad de conocer a otras cooperativas y de poder así hoy pertenecer a la cooperativa en la que ya soy socia. Para mí las ventajas de formar parte de una cooperativa de trabajo es poder trabajar bajo la lógica de autogestión sin patrón y trabajar en esta reconstrucción de la sociedad centrándonos en el bienestar de las personas y la naturaleza. Comentarles también un poco de lo que hacemos en Cooperativa de Trabajo Red Genera. Somos 5 socios y socias. Yo soy la única socia mujer. Llevamos ya 4 años dedicados a prestar servicios de asesoría, ingeniería e instalaciones de energías renovables no convencionales y eficiencia energética. Nos reconocemos como una organización política, productiva y social. Es por esto que hace un par de años creamos un proyecto social denominado CreaSol, el que consiste en acercar las energías renovables no convencionales a los territorios que no tienen la capacidad económica de adquirir estas tecnologías que, quizás como algunos saben, son costosas igual. Esto lo hacemos por medio de talleres de construcción de colectores solares de agua caliente, talleres participativos donde se busca que se genere una retroalimentación de saberes. El territorio tiene muchos saberes y nosotros también compartimos nuestros saberes con el territorio. Bueno, en relación a cómo nos relacionamos nosotros con los objetivos de desarrollo sustentable, nosotros aportamos a garantizar el acceso a la energía asequible, segura, sostenible y no contaminante. También, y esto es como muy central y importante para nosotros, promovemos el trabajo decente para todas y todos y apuntamos a reducir las desigualdades. Me gustaría hacer la invitación a todas y todos los jóvenes que aquí se encuentran a que se motiven con esto de aportar a la transformación de la economía a través de la economía social y a formar una cooperativa. Es un trabajo muy bonito, apunta a la construcción colectiva bajo la autogestión y es una muy buena forma de desarrollar una nueva economía. Muchas gracias por la invitación y espero que todos se animen al cooperativismo. Excelente, excelente. Excelente, mi querida Anita. Pues Jenny, a ver, ¿por qué no nos cuentas sobre el próximo ponente? Sí, claro, y después de escuchar a Anita, casi que quedamos muy emocionados de ver cómo hemos ido navegando por diferentes actividades económicas que tiene el cooperativismo y que hoy sin duda alguna nos permiten demostrar que podemos tener este sector como un medio para seguir generando, en este caso, y como bien nos lo expresaba Anita y nuestros invitados que la han antecedido, pues que podemos generar innovación y desarrollo desde aquí. Y aquí está la muestra con los casos que hemos venido socializando y con estos casos de éxito también. Bueno, entonces vamos a ir continuando con esta sesión de encuentros y no terminamos. De hecho, vamos a seguir con José Andrés Soberbio Martín. Él nos acompaña desde España y él es integrante de grupos de interacción territorial de FIARE, trabaja y milita para la transformación de la economía desde una cooperativa conocida en América Latina como de la banca social, finanzas populares, de ahorro y préstamos. Así que cuéntanos desde tu experiencia, Andrés,
¿Qué son estas entidades bancarias? ¿Cómo son sus procesos operativos? ¿Cómo impulsan, por ejemplo, la economía social y solidaria? ¿Cuál es la necesidad de tener estas figuras dentro del esquema cooperativista? Así que, José Andrés, te escuchamos. Gracias, Jennifer. ¿Se me escucha? Sí, señor, lo escuchamos muy bien. Gracias. Como bien has dicho, soy economista social. Tengo la suerte de poder desarrollar esta profesión en el mundo de la economía social y solidaria. También soy socio de FIARE Banca Ética y como bien has dicho, vivo en la región de España. Me han pedido que haga un pequeño contexto de España y de la economía social y solidaria en nuestro país. Y voy a ello. España es el 9º país del mundo con más empleados de la economía social y solidaria. Tiene en torno a 2,2 millones de trabajadores empleados en la economía social y solidaria. Esto se refleja en que la economía social y solidaria representa en torno al 10 y el 12% del Producto Interior Bruto de España. Luego, si nos centramos en la economía solidaria, dejando aparte la economía social, me gustaría hacer especial mención a uno de los actores que se engloban dentro de la economía social y que es de referencia, como es la red de economía alternativa y solidaria. Esta es una red que tiene una estructura federativa y que aglutina a la mayoría de entidades de la economía solidaria en España. Esta red también es de referencia a nivel europeo. Pero bueno, me han pedido que contemos un poco mi experiencia respecto a FIARE Banca Ética, a las finanzas éticas o a la banca social, como es más conocida en Latinoamérica. Lo primero sería hacer una definición de qué entendemos por banca social. Voy a hacerla una muy breve, muy sistemática, que podría ser que nosotros entendemos por banca social o banca ética a todas aquellas instituciones financieras que no siempre buscan el máximo beneficio económico. Para poner un ejemplo, una banca ética jamás financiaría industria armamentística o industria petrolera, aunque dejara mucho beneficio. Son actividades que no son compatibles con el carácter social de la banca ética y de las finanzas éticas. También comentaros que FIARE es una cooperativa de crédito, es sin ánimo de lucro, opera tanto en Italia como en España y nos regimos por los principios de las finanzas éticas. Mi experiencia en FIARE comienza con un viaje de 7-8 horas en autobús desde San Sebastián, en el norte de España, hacia Barcelona, para poder realizar una entrevista de prácticas, de pasantía, para poder realizarlas en FIARE. Tengo la suerte de que me eligieran y así pude comenzar a trabajar en el área de relaciones asociativas. Este área de relaciones asociativas es un área muy importante dentro de FIARE, ya que es clave para la gobernanza y la democracia dentro del banco. FIARE se encuentra dividido, más bien FIARE no, los socios de FIARE se encuentran divididos territorialmente en grupos de iniciativa territorial. Yo actualmente pertenezco al JIT, nosotros lo denominamos JIT, al JIT de Barcelona. Y es a través de estos JIT donde los socios participan en los debates internos del banco, donde pueden realizar propuestas a los organismos del banco y donde semanalmente recibimos información del día a día sobre la institución. Por otro lado, FIARE, al ser un banco, tiene que cumplir con todas las normativas bancarias, al igual que cualquier otro banco. Por tanto, si alguien solicita un crédito, se le realiza una evaluación de riesgo como en cualquier otra entidad bancaria. Pero FIARE, además, incorpora una evaluación más, que es una evaluación ético-social, que es lo que se realiza por algunos socios que ya previamente han realizado una formación y que es lo que realmente aporta más al banco. Por decirlo así, si no se aprueba la evaluación ético-social, aunque se apruebe con nota, digamos, la evaluación de riesgo normal, el crédito no se da. Por tanto, se prioriza más el carácter ético, social y medioambiental del proyecto a financiar que el que puedas devolverlo. Por eso, en este caso, como antes estamos comentando del acceso de los jóvenes a crédito financiero, en este caso nosotros no nos
basamos en la edad, el género, la raza o la cultura o el país, sino que nosotros priorizamos más el carácter social y ético del proyecto. Respecto a los objetivos de desarrollo sostenible y su vinculación con FIARE o con la banca ética, creo que podríamos vincular muchos de ellos, pero si tuviese que escoger dos de ellos, uno sería la erradicación de la pobreza, que es uno de los objetivos de FIARE, ya que uno de los objetivos de FIARE es la eliminación de la exclusión financiera, principalmente afecta a personas en situación de pobreza, y luego la acción contra el clima, que en este sentido estamos intentando reducir al máximo la huella del carbono de la entidad. Para mí la economía social y solidaria en general me ha cambiado la forma de entender el mundo y las relaciones. Así que en este encuentro yo animo a todas, a todos y a todas a conocer y participar de estas iniciativas tan maravillosas y tan necesarias en estos tiempos. Y dar las gracias a la organización por la invitación a participar. Muchas gracias a ti, Andrés, por estar aquí con nosotros. Y, ¿sabes? Después de escucharlos, pues a ti, a Florencia, Anita, Ángela, pues personalmente nunca me hubiera imaginado que puedes pues, emprender cualquier tipo de proyecto desde la economía social. Para muchos, pues facilita tener, la verdad, un grupo de socios que comprendan que el trabajo de cada persona es lo más importante y no el dinero, como la verdad lo vemos en la economía pues tradicional capitalista. Eso es lo que pues las personas tienen ahorita en la mente, que el dinero lo es todo, lo es todo, lo es todo, y definitivamente al escucharlos a ustedes pues nos cambia un poquito el panorama y nos cambia la idea. Y también pues decir que un joven cooperativista no solo está en una forma de hacer economía social, sino que también como jóvenes tenemos una inmersión en el mundo de la economía social. Y como pudimos escuchar, el cooperativismo funciona como un modelo que se vincula y que también se interrelaciona. ¿Qué opinas al respecto, mi querida Jenny, sobre estas ponencias que hemos tenido? Yo me adhiero por completo a lo que mencionas, Rubén, y creo que eso nos permite generar una conversa muy interesante de poner ese modelo cooperativista como un medio más no como un fin, que va a seguir dando respuesta, lo ha hecho de manera histórica en crisis peores que han tenido la humanidad y hoy no va a ser la excepción. Y hemos visto el claro ejemplo que Ángela, Florencia, Anita y Andrés nos han expuesto de manera solidaria en ese encuentro digital de jóvenes y economía social para el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible. Así que el papel de los jóvenes hoy es fundamental y aquí lo estamos visibilizando. Así es, pues ahora veamos qué otras experiencias nos cuentan los siguientes ponentes. Juan Cuervo, de Cooperativa Energía Ambiental Revolusolar en Uruguay, Brasil. Yesenia Ramiro García, de Tocepan, aquí en México. Y Jonathan Pardo, de Canapro en Colombia, tu tierra, mi querida Jenny, quienes nos hicieron llegar un video para conocerlos y escuchar las iniciativas las cuales ellos representan y desarrollan. Chicos y chicas, adelante con ustedes. Buenas, mi nombre es Juan Cuervo, yo soy de Montevideo, Uruguay, donde me encuentro actualmente, atravesando este periodo de pandemia junto a mi familia. Hola a todos, mi nombre es Yesenia Ramiro García, soy del municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla, México. Hola a todos, les saluda Jonathan, joven de pensamiento y de actuar cooperativo. Hace 5 años me fui a vivir a Brasil, a Río de Janeiro, para estudiar un curso de posgrado en finanzas. Mientras estudiaba conocí la favela de Babilonia mediante la organización Revolusolar. Pocas semanas después me mudé para la favela. En Revolusolar trabajamos para el desarrollo sustentable de las comunidades de bajos ingresos a través de instalaciones de paneles solares, capacitación técnica profesional de los habitantes locales y clase de educación ambiental para los niños y adolescentes de la favela. La Unión de Cooperativas Tocepan surge porque en el municipio había escasez de productos básicos como era azúcar, frijol. Tocepan Titantanís, que significa Unidos Venceremos, nace en 1977 por todas estas situaciones que se presentan, digamos, en el municipio y en las comunidades. Quiero participarlos mejor, que conozcan de lo que es Canapro, mi cooperativa de base. Canapro, quien hace presencia en Puerto López,
en Villavicencio, en El Bichada. Los jóvenes de la cooperativa Canapro, este 2020, retomamos un trabajo que inició en el 2008. En ese 2008, donde la crisis financiera y donde los gobiernos salieron muy juiciosos a respaldar la banca, Canapro sale en el 2008 a crear estos proyectos en beneficio para las personas, en beneficio social y ambiental. Las favelas son regiones que desde su surgimiento se han caracterizado por el esfuerzo colectivo, la ayuda al próximo y la autogestión comunitaria. Surgieron como una iniciativa de las personas ante la no respuesta del Estado al problema habitacional, y hasta el día de hoy el Estado tiene una actuación parcial y prima la informalidad. Mediante la unión de líderes comunitarios con emprendedores y emprendedoras de varias regiones y países del mundo, intentamos aprovechar esa característica favorable de la favela, promoviendo la creación de negocios sociales y cooperativas que pongan a los seres humanos y al medio ambiente en el centro de esas soluciones. Caltaixpetaniloyan significa casa donde se abre el espíritu. Pues dentro de esos jóvenes, durante la capacitación, se les ocurre crear un espacio de ecoturismo sustentable. De ahí mismo la cooperativa Tosepancali, que significa casa de todos, y que fueron jóvenes hijos de los socios cooperativistas que emprendieron este proyecto. Canapro, además de ello, tiene la universidad, el CIDE, la Universidad del Magisterio, y con eso ustedes ya pueden estar haciendo un panorama de la multiactividad que tiene nuestra cooperativa Canapro y del orgulloso que nos sentimos ser asociados de esta cooperativa. Hoy soy el primer joven cooperativo delegado en sus 62 años en la multiactividad de Canapro. Con esto quiero hacer también la reflexión que quizá tarde mucho en conocer del sector, quizá tarde mucho en arriesgarme a participar, pero aquí estamos y queremos incidir en muchos jóvenes más para que empiecen más pronto. Y bueno, entonces el hotel pues va creciendo, y entonces ya pues la cooperativa de bambú pues aporta para la construcción del hotel. Entonces ahora pues en el hotel también resulta que se ocupan toallas, se ocupan sábanas, las cortinas. Entonces para esto las mujeres se organizan y pues empiezan a hacer en el 2009 productos que puedan ellas elaborar y ofrecer. Es como nace la cooperativa de Tosepan-Sihuame, que significa Mujeres Unidas. Y pues así se van creando empleos también. Me gustaría mucho que nos invitaran, que ustedes vinieran, nosotros sí, compartir entre más cooperativas de jóvenes, que podamos establecer y llevar a cabo proyectos importantes en pro del beneficio de nuestro sector, que podamos además visibilizar cada día más nuestro sector, estudiar muy bien cómo está estructurado nuestro sector y mirar en qué podemos incidir, en qué podemos aportar y en qué podemos apoyar. Destaco las iniciativas colectivas, su carácter inclusivo, colaborativo y democrático, lo que aliado a mecanismos de gobernanza adecuados permiten la consolidación de cambios estructurales favorables para la sociedad en el mediano y largo plazo. Eso las convierte en óptimas plataformas para que los jóvenes se puedan desarrollar tanto en el plano personal como en lo profesional. Practico a diario acciones de economía social y solidaria. Un ejemplo de ellas es en la favela intercambio mis residuos sólidos clasificados por descuentos en mi cuenta de luz. Y bueno, eso es un poco mi historia, espero les haya gustado. Les mando un abrazo y arriba la economía social y solidaria. Arriba la economía social y solidaria, bien dicho. A ver, Jenny, ¿por qué no nos cuentas qué es lo que sigue? Increíble tener a 3 personas que hoy nos dan un mensaje tan diciente y casi con la que terminamos, que bien hoy tú las citas de arriba la economía solidaria, y pues eso sin duda es para todos y todas. Gracias por continuar con nosotros, Rubén. Qué felicidad que hoy tenemos más de 600 personas
conectadas a través de Zoom y por medio de nuestra transmisión en vivo tenemos alrededor de 200 personas, han subido, han bajado, pero nos hemos sostenido allí. Eso quiere decir que hoy estamos conectando con muchos jóvenes de diferentes países, de diferentes regiones, en torno a un tema que hoy nos convoca a trabajar juntos y generar acciones estratégicas para seguir siendo fuente de transformación. Les recordamos que en ese momento tenemos nuestro hashtag GISEF 2021 y Juventud es con doble S. Allí ustedes nos pueden comentar sus experiencias, compartirnos sus comentarios, sus dudas, sus preguntas. También si quieren compartirnos fotos de cómo están viendo esta transmisión desde sus hogares, muchísimo mejor. Nosotros estaremos felices de ver cómo se está viviendo esta experiencia en cada una de sus casas. Y bueno, en este momento yo creo que es muy valioso que tú nos des la entrada de un momento que nos va a permitir diversificar lo que hemos tenido en este encuentro digital. Exacto, 600 personas. Órale, pues a ver, compartan esta transmisión con todos sus amigos, con su novia, con el novio, con la familia, con todo el mundo, que esta información tiene que llegar pues a la mayor cantidad de personas posibles, porque bien lo dijiste, mi Jenny, la economía social pues es lo de hoy. Y incluso hay que poner en la pared esa frase que dijeron, arriba la economía social, hay que ponerla en la pared para que no se nos olvide. Y bueno, pues yo también aquí estoy muy emocionado porque pues no solo por la diversidad de voces y porque las juventudes estamos haciendo historia el día de hoy, mi Jenny, sino porque también es la oportunidad para compartir con el mundo el talento de nuestros valiosos jóvenes. Y ahora tenemos a una banda de aquí de mi bello México, del estado de Oaxaca, que se llama Beat Band, y nosotros los invitamos a que se queden aquí y conozcamos su música. Tenemos un video de ellos, así que adelante con el video. Esto es la Beat Band, directamente desde Oaxaca, Blandas Tlayudas Band, para ustedes.
Esto es la Big Bang. Buena intervención. Yo me emociono mucho porque no soy de México y poder tener conocimiento de esta riqueza cultural, pues sin duda alguna nos permite hoy romper fronteras y por qué no adoptar también esa idiosincrasia de otras culturas. Así que bueno, Big Bang, que hoy pudieron compartirnos ese talento musical que ustedes tienen. Y pues bueno, antes de escuchar a Alejandro, yo sí les quiero hacer una invitación muy especial. Al finalizar el video pudimos ver que estaban en las redes sociales, los pueden encontrar así como Big Bang. Y bueno, ahora sí, Alejandro, qué rico sería escucharte en este encuentro de jóvenes y economía social. ¿Cómo estás? Bienvenido. Alejandro, ¿estás por aquí? Bueno, ya. Entonces continuemos, Rubén. ¿Sí? ¿Sí está? Aquí está Alejandro ya con nosotros. Hola, buenas tardes. Qué gusto, es un placer compartir algo de lo poquito que hace la banda con todos ustedes y bueno, es un honor estar invitado y es un honor compartir ese trabajo que si lo llevamos a diferentes niveles, pues es una cooperativa, es un trabajo muy horizontal lo que se hace en la banda. Desde que inició, el objetivo principal de la banda siempre fue tener una equidad, no nada más para la retribución económica, que como bien comentaban hace unos momentos, tal vez la mayoría siempre vamos sobre ese recurso final, pero es más horizontal en tanto a la creación musical, la creación artística, la división de tareas y de responsabilidades, pues también va para todos, va igual, y bueno, es un gusto compartir nuestro trabajo. Y curiosamente, fíjense que hace unos meses tratábamos de encasillar la forma de trabajo de la Big Bang, y yo creo que muchas bandas han de estar así y han de estar como nosotros en algún momento, que no sabíamos cuál era nuestro tipo de organización, nuestra forma de trabajo, y ahora que nos hemos empapado últimamente de toda esta cultura tan rica y tan bonita, pues qué padre poder formar parte de una cultura mundial en la que pues hemos aprendido a trabajar empíricamente al principio y que queremos también hacerla todavía pues más formal, más profesional, que es pues esto de la economía social, y pues qué gusto que nos hayan invitado. No, qué gusto tenerte por acá, Alex, de compartir tu música y la cultura oaxaqueña con todo el mundo. La verdad, qué honor y qué bonito se debe sentir para ti también compartir tu música con todos los que nos están viendo aquí en este encuentro de jóvenes. Y ahora sí, vámonos a una parte aún más interesante, y a ver, todas y todos pónganme atención, van a ser redireccionados automáticamente a diferentes salas de discusión. Les pedimos aceptar un pequeño cuadrito que les va a salir aquí en la pantalla, le dan confirmar y se van a incluir a unas salas pequeñas en donde vamos a tener unos diálogos. Ahí los facilitadores les darán las indicaciones para continuar con este encuentro, así que cuadrito, denle aceptar y nos vemos en un momento. Así es, Rubén, y es muy fácil, es muy sencillo, simplemente es ir siguiendo el paso que ya lo mencionaste. Y para quienes en este momento estén a través de nuestro Facebook Live, pues básicamente vayan a los comentarios ahí en nuestra transmisión en vivo, y allí vamos a poner los links para que se puedan vincular a esta discusión participando en los grupos que vamos a poner. Recuerden, para todos nuestros asistentes, que este evento es rumbo al Foro Global de Economía Social 2021. Así que, bueno, vamos a comenzar. Rubén, qué emocionante estas discusiones que se nos van a abrir en las salas en este preciso momento. Así es, mi Jenny, pues ya les deben de estar apareciendo ahí los cuadritos, denle a aceptar, y bueno, recuerden que este evento va rumbo al Foro Global de Economía Social 2021, así que nos vemos en un momento. Y por lo tanto a los ODS. Pero yo les pregunto, y aquí se abre un poco la discusión, tanto en el chat como, bueno, no sé si por ahí los facilitadores podamos abrir micrófonos o cuál sea exactamente la dinámica, pero ¿cómo se expresan prácticas concretas, visibles, medibles,
esta decir, ok, somos economía social y solidaria y aportamos a los ODS, qué bonito en la teoría, ¿cómo se expresa en situaciones concretas? Los queremos escuchar. Muchísimas gracias, muchas gracias, Angélica. Es un gusto, como les decía, también compartir contigo este espacio y con todas y todos ustedes. Igual para detonar un poco más la conversación, yo quiero igual hacerles 2 preguntas, pero bueno, antes me quisiera presentar. Yo soy Linda Fernández, colaboradora para la dirección de Agenda 2030 aquí en México. Igual soy mexicana, nacida en Cancún. Y bueno, nada más de manera muy general, nosotros en la dirección de Agenda 2030 pues tenemos el mandato de aterrizar la Agenda 2030 en México. Entonces, nosotros trabajamos con distintos ejes, el financiamiento sostenible, acompañamiento a las legislaturas para trabajar en leyes sostenibles, también acompañamos a los consejos estatales de los 32 estados de la República y, por supuesto, aterrizamos proyectos en lo local, ¿no? Que esto también se relaciona totalmente con la economía social y solidaria. Y bueno, aquí venimos a discutir un poco sobre cómo vincular la economía social solidaria, los jóvenes y los ODS. Entonces, yo quisiera hacerles una pregunta en torno a la tecnología, ¿no? Nosotros los jóvenes tenemos el privilegio de poder aprovechar estas plataformas, estas tecnologías habilitadoras de la cuarta revolución industrial, y esto lo quiero enfocar al término de las alianzas, es decir, podemos pensar, por un lado, que para asegurar esta vinculación es muy importante hacer alianzas, establecer que sean alianzas estratégicas particularmente. Pero aquí la pregunta es, ¿qué tipos de alianzas también ustedes conocen? ¿Qué tendríamos que hacer para que estas puedan ser efectivas? Por ejemplo, les quiero platicar de manera muy rápida un proyecto que nosotros tuvimos en la dirección de Agenda 2030, que fue un hackathon. Un hackathon, como saben, es un espacio, en este caso fue 100% virtual por la contingencia, donde equipos presentan ideas innovadoras para solucionar algunos retos. En este caso fue enfocado a niñas, jóvenes y mujeres cuyos problemas se han exacerbado a raíz del COVID-19. Entonces, lo que nosotros hicimos con este hackathon, como saben, pues fue aprovechar una plataforma tecnológica, pero también aprovechamos las alianzas que teníamos tanto con el sector privado, con sociedad civil, con academia y demás, para poder llegar a más personas y para poder vincular estos diferentes temas, ¿no? Para ponerles un ejemplo muy concreto, una de las iniciativas que se presentaron fue justamente la economía social y solidaria y cómo puede ayudar a las mujeres. Entonces, yo aquí les pongo sobre la mesa un ejemplo muy claro de cómo la tecnología habilita este tipo de alianzas, pero bueno, ahora yo también se los pongo a ustedes, que esto sería lo más importante, la generación de alianzas. Gracias a ambas y vamos a seguir un poco, nos gustaría escuchar también problemáticas que han visto, ¿no? En toda esta experiencia que tienen ustedes con jóvenes, economía social y solidaria y los ODS, ¿qué problemáticas han visto en este tema, ¿no? Y cómo las han ido abordando un poco desde los contextos en los que han estado colaborando. Angélica y Linda. Sí, entendemos las problemáticas en 2 sentidos, en varios, pero en esta ocasión en 2 sentidos por el corto tiempo. Una, las problemáticas en sí del territorio y cómo la economía social las ataca, y otra, la problemática misma de cómo hacer escuchar la voz de los jóvenes, que son también problemáticas relacionadas a que no tenemos quizá voz en los órganos directivos o que de repente no se nos toma en serio lo que ya sabemos. Entonces, algunas soluciones a estas problemáticas de cómo vincularnos o tener más voz por parte de los jóvenes, y lo hemos dicho en otros foros, han sido tomar asesoría o tomar a gente con mayor experiencia como asesores. A veces nos cerramos mucho a decir, esto es un proyecto de jóvenes, y entonces no hay adultos o no hay gente con experiencia. Y lo que hicimos, al menos en México, en la Confederación Nacional Cooperativa, la que también represento, fue con el comité que se llama el COJUCOP, fue precisamente eso, agarrarnos de la mano de los directivos para que entonces se pusieran la camiseta de la juventud, también recordándoles que ellos fueron jóvenes y que alguien les dio la oportunidad en su momento, y entonces yendo de la mano con ellos. Entonces, esa es una cosa que yo he visto. Otra, que se formalicen los grupos de jóvenes. O sea, la problemática en la que a veces no tienes incidencia como joven es porque no formalizas tu trabajo, no porque no tienes un plan, etcétera. Entonces, otra de las soluciones que hemos visto, realmente elaborar un plan. Si eres una asociación, red, comité de jóvenes que pertenece a una gran organización, elaborar un plan de juventud que vaya alineado con los objetivos de tu organización.
Si eres independiente, igual haz un plan de trabajo y que vaya, en este caso puede ir alineado perfectamente a los ODS, puedes investigar, hay mucha información, bibliografía, cursos, incluso cosas gratuitas para ligarte y aportar a los ODS. Entonces son dos cosas que quiero dejar ahorita por el tiempo de la mano. Una, que tomarnos de la mano de directivos, de gente con experiencia para poder tener más incidencia y que ellos se pongan la camiseta. Y pues sí, que también obviamente no se quede en la teoría, sino que en la práctica todo eso, que tengas planes estratégicos y que formalices. Le puedes llamar red, le puedes llamar comité, le puedes llamar grupo, como le quieras llamar, pero que sea algo formal, que tenga una estructura. Eso siempre va a tener más impacto en cuanto a organización de jóvenes. Totalmente estoy de acuerdo contigo, Angélica. Creo que ese es un punto muy relevante que podríamos discutir aquí, que por supuesto estamos esperando todas sus opiniones y participaciones para que lo podamos llevar al debate. Y también, antes de que se nos acabe el tiempo, quería mencionar otro tema, cuando hablamos de la vinculación de estos tres factores de los ODS, de la economía social y solidaria, preguntarles qué tan importante creen que sea la comunicación. Es decir, se podría plantear las campañas de comunicación y demás, pero ¿realmente ustedes creen que esto sea efectivo? ¿Realmente creen que hace falta hacer sonar más la economía social? O sea, lo pongo en un ejemplo muy básico. Para mí, la primera vez que escuché sobre economía social y solidaria fue justo cuando inicié trabajando con la dirección de Agenda 2030, precisamente porque los temas son muy relacionados, ¿no? Entonces, por decirlo así, yo tuve que meterme a un círculo para poder escuchar un poco más acerca de todos los beneficios que trae la economía social y solidaria. Pero, ¿qué pasa cuando nos preguntamos si en nuestro círculo más cercano realmente se está hablando sobre eso, si realmente conocen los beneficios, si realmente lo están aterrizando? Cuando hablamos de qué sería lo más importante para vincular, ¿ustedes creen que también sea la comunicación, que juegue un rol importante? Y sobre todo, ¿qué tipo de plataformas podríamos aprovechar hoy en día, ¿no? A lo mejor si pensábamos en hace unos años, pensaríamos solamente en la televisión o en el radio y demás, pero hoy en día tenemos una gran variedad de plataformas para hacer sonar estos temas y para hablar de la relevancia y para ponerlos sobre la mesa. Entonces, pues yo los invito un poco a reflexionar, a poner en el chat ustedes qué opinan, qué creen que sea más importante, si la comunicación, si el establecimiento de alianzas, si ustedes tienen también otra idea por ahí. Creo que este es el momento de que lo vayamos todos poniendo en palabras. Súper, pues muchas gracias a ambas y ya vamos leyendo igual un poco aquí sus comentarios bastante interesantes. Nos apoyan para proyectar. Yo ya me presenté, pero mi compañero Juan Martín no se ha presentado. Gracias, Angélica y Linda. Seguirán aquí, las seguiremos escuchando también. Y ahorita que se presente Juan, igual abriremos un espacio de diálogo para escucharles a ustedes. Juan. Así es. Buenas noches a todos. Soy Juan Tanzi, de Argentina, desde la provincia de Buenos Aires. Un gusto escucharlas, Angélica y Linda. Bueno, con Valeria estamos atentos al chat, está explotando el chat de la reunión con propuestas, con aportes acerca de la problemática. Estamos tratando de ir tomando nota y pasando en limpio para continuar con la dinámica de este taller. Así que los invitamos un poco a que vayan pensando, por ahí escribir las preguntas que se fue perdiendo, pero pensar en cómo podemos vincular a la economía social y solidaria, a los jóvenes como actor y a los objetivos de desarrollo sostenible. Así que bueno, sobre eso vamos a ir conversando, sobre esa vinculación. Así que bueno, pueden ir escribiendo en el chat y por el momento vamos a ir abriendo el micrófono. Sí, y también le pedimos apoyo a Ricardo, que nos apoya a proyectar. Tenemos una estrategia, justo como somos varios aquí presentes, vamos a tener una estrategia y les pedimos que tengan a la mano la computadora o bien su celular, no sé en qué aparato estén, para que entren al link que se les va a compartir ahorita y ahí justo se van a ir escuchando y vamos a ir escribiendo todas estas ideas y propuestas que tenemos, ¿no? Por ahí rescato un poco, Ulises comentaba y me emociona también de quiere hacer un proyecto tipo la TOSEPA, ¿no? En su comunidad. Irma también comenta que quiere, o la importancia y que quisiera vincularse más con escuelas y crear espacios de aprendizaje. Adriana, que también mencionaba por ahí, y alguien igual comentaba sobre lo de servicio social, ¿no? El ir vinculando también estos voluntarias a proyectos de economía social, ¿no? Y también siéntanse en la libertad de ir compartiendo ahí sus redes y demás para que nos vayamos vinculando, que para eso es este espacio. Entonces, les pedimos que por favor puedan ingresar. ¿Nos apoyas de nuevo compartiendo pantalla, Ricardo, ahorita por el chat?
Les pedimos de favor. Ricardo ¿no? compartió el link ya en el chat. Allá, súper. Pueden cliquear. Denle clic a ese link que está en el chat, o bien ingresen desde su celular a ese mismo link, ajaslides.com, slide equip es 01, no piensen que es uno, 01, y ahí nos vamos a empezar a escuchar a través de esta herramienta en esta página. Ahí vemos que van entrando 33 personas, van 34, 37, 39, vamos 40, va súper bien. Les recordamos la pregunta de la sesión es esta: ¿cuál es la principal problemática que identificamos para vincular a las y los jóvenes, la economía social y solidaria y los ODS? Yo creo que ya estamos. ¿Cómo ves, Juan? Bien, muy bien. Han podido abrir todos el link. Si se va perdiendo, ahí lo voy a copiar y pegar de nuevo, por si con los Eso estaría comentarios se bueno. va perdiendo. Súper. Pues si no, yo creo que ya podemos ir iniciando, ¿no? Vale, les sale ahí un cuadrito donde pueden empezar a anotar justo como estas ideas que comentaban en el chat, las pueden ir plasmando ahí y por favor escriban su nombre y un apellido para que los vayamos ubicando. Nos vamos a dar igual un tiempito en lo que van ustedes ahí escribiendo. Todavía si no han ingresado al link, tienen tiempo para ir ¿Cuánto es más ingresando. el tiempo que tenemos? Vamos a darles unos 5 minutitos, ¿no? Vamos a dar. Muy bien. Va. Nos avisas, Juan. Ahí ya está poniendo Angélica Vargas. ¿Quieres ir leyendo unos, Juan? Dale, voy compartiendo. Angélica nos escribe: la academia debe ser transversal para la vinculación de jóvenes en la economía solidaria. También Angélica Soberanes, tener proyectos bien planeados que les permitan generar alianzas. Andrea Jiménez nos escribe: es importante porque en la mayoría de jóvenes no dan alguna clase de economía, se debería ir a las escuelas e informar, pero primero preparar los maestros de este tema, incluyendo a todos los jóvenes. Se necesita más difusión en la economía social. Sale mucho el tema de difusión, de comunicación, cuando hablamos de cooperativismo, ¿no? De economía social. El desconocimiento de las propuestas, tanto de la ES y de los ODS en las instituciones a las que pertenecemos, nos comenta Fidel también en la misma línea. Y también, si no, vamos aprovechando. Más a la población. Vamos aprovechando en lo que lo seguimos leyendo y Ricardo nos apoya a ir bajando para seguir leyendo los otros. Igual, quienes gusten participar, ya veo que aquí hay varias manos levantadas. Vamos a ser bastante breves para tratar de escuchar a todos, ya sea que compartan un poco de lo suyo. Vamos a pedir que digan nombre, país o estado, país y estado, y tendrán unos 40 segundos que Juan y yo los iremos interrumpiendo con su permiso para escuchar a otros, ¿no? Entonces, voy a empezar a dar la palabra. Aquí tengo la lista de quienes han pedido palabra. David Alejandro Gómez Arriaga. Te escuchamos. En 40 segundos no puedo desarrollar nada. Continúe. Prefiero escribir. Ok. Una disculpa, 1 minuto y medio y demás. O sea, si se pasa no es forzosamente. Eric Romero. Buenas tardes, sí, voy a intentar ser breve, entonces creo que puedo explicarlo rápido. Sí, mi nombre es Eric Romero, trabajo para la Sparkassenstiftung en El Salvador, es una organización sin fines de lucro. Soy consultor en educación e inclusión financiera y principalmente quería compartir mi experiencia en El Salvador. Existe un programa de educación financiera que está conformado por 10 entidades, incluyendo el Banco Central de Reserva, la Superintendencia del Sistema Financiero y demás entes muy importantes para El Salvador, para la economía, y considero que esta sinergia es clave porque la educación y sobre todo la inclusión financiera es un tema vital para que los jóvenes puedan desarrollarse
de la forma en la que se ha mencionado en este webinar. Considero que la sinergia a nivel gubernamental, a nivel macro, puede ser muy importante, ya que ellos son los que realmente llegan a todos los sectores de la población. Son ellos los que, si se les deja las capacidades instaladas, si se les da la importancia de la economía social sostenible, ellos son los que tienen la capacidad de llegar a todos. Mencionábamos con algunos compañeros de trabajo también con respecto al tema de la tecnología. Perdón, Eric, ya se pasó tantito el tiempo. Okay. Pero gracias. Igual compártenos ahí en el chat las redes del proyecto o los espacios en donde colaboras para seguirte la pista por ahí, ¿no? Ok. Vamos ahora con Ana Karen Pérez Morales. Gracias, Eric. ¿Estás por ahí? Creo que no te escuchamos. Ana Karen. O bien, en lo que solucionas un poquito lo del audio, pasamos con Adriana, que también está pidiendo la palabra. Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Muchas gracias. Antes que nada, perdón que no ponga video, pero estoy enferma y obviamente pues muy mala, pero aquí estoy. Lo que quisiera compartir, no sé si se puede decir el nombre de la universidad donde yo trabajo, en Guadalajara. Sí, claro. Yo trabajo en el ITESO, la universidad que está aquí en Guadalajara, y estamos en un programa precisamente de economía social durante el año pasado y este año hemos estado apoyando a jóvenes que están en colonias o en situaciones vulnerables o muy vulnerables porque han salido de situaciones de estar en drogadicción o en cosas así. Y ha sido muy interesante porque hemos podido hacer alianza con algunos organismos que se dedican precisamente a estar apoyando a este tipo de perfiles y en otro caso haciendo una alianza con un centro comunitario del gobierno de Zapopan. Y creo que una de las principales problemáticas por la experiencia que hemos tenido nosotros está en poder ayudar a ir sensibilizando y educando a los jóvenes también a cambiar sus valores, porque, bueno, emprendimiento social de repente se escucha como algo muy bonito, pero también cuando tienen que hacer suyo los valores de la economía social y solidaria cuesta trabajo porque, bueno, pues venimos de una sociedad individualista, competitiva, y luchar contra eso que está muy arraigado por la sociedad, por la familia, por los medios y por todo lo que nos rodea, pues es muy difícil, pero pues no imposible. Nosotros hemos estado trabajando ahí, no decimos que 100% lo hemos logrado, pero pues estamos ahí y seguiremos ahí. Muchas gracias. Gracias, Adriana, súper bien en tiempo, ¿eh? Gracias por compartirnos también, se me hace muy importante y creo que en lo que van compartiendo aquí en Aja Slides se ve bastante como este tema, ¿no? La sensibilización y la vinculación con escuelas, actores públicos y privados. Juan, ¿estás por aquí? Podemos darle la palabra a Vale a Libertad. Vale. Libertad, ¿te escuchamos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, yo tengo ya varios años dando capacitación en cooperativismo, ya voy a cumplir 10, formo parte de una cooperativa y creo que pues sí, definitivamente para lograr la vinculación necesitaríamos hacer alianzas con las escuelas, sobre todo públicas, porque creo que ahí el tema de la economía social y solidaria necesita mayor empuje. Creo que las y los jóvenes necesitan conocer de los beneficios de esta economía y de las problemáticas que se pueden resolver a través de ella. La propuesta de generar campañas públicas, ¿no?, a través del gobierno, creo que sería una buena opción para masivamente llegar a los jóvenes, porque en mi experiencia, pues son los menos que llegan, ¿no? Ahora participo en un programa social que se llama Pilares, impartimos capacitación gratuita en el tema de cooperativismo, entonces pues ojalá que esto se siga impulsando, como digo, cada vez más para llegar a más gente y poder lograr generar este movimiento más amplio y pues sensibilizar a la mayor parte de la población. Gracias. Así es, muchas gracias, Libertad. Y les vamos comentando, justo estas preguntas se van a ir guardando y también a quienes se registraron podemos ir viendo la manera de compartirles, ¿no?, toda esta sistematización y todo esto que están compartiendo en el chat y en estas Aja Slides.
También para seguir avanzando, porque tampoco tenemos tanto tiempo por acá y queremos también escucharles, hay otra pregunta, sigan o no se salgan de la aplicación en la que están. Si nos apoya Ricardo a darle continuidad a la siguiente pregunta. Ok, justo ya que vimos ciertas problemáticas, ¿no? Cómo vincular a los distintos actores, qué tipo de actores son los importantes, ¿no? El papel de las escuelas, de la sensibilización, de la formación, de las finanzas, por ahí alguien comentaba también, ¿no? De no caer en el adultocentrismo, que se me hace también muy importante por acá. Por aquí, ya, o si están en la aplicación, podrán ver distintas opciones y justo respondiendo a esta pregunta de cómo vincular, me gustaría que seleccionen la pregunta que más, o la solución que más les llame la atención y en la que más crean ustedes. Ahí ya vamos viendo que unas personas van votando. Hasta ahora va ganando establecer alianzas, redes, iniciativas. Le quitó campañas de difusión que muestren la vinculación entre las. Ahí no vemos completas las respuestas, pero ahorita se las comparto. Ok, ahí van varias. Y ya en un momento abriremos el espacio de diálogo. Por el momento seguiremos con esto y lo que toca ahora es, bueno, ya que se cierre la votación, ¿no? Alianzas, redes, iniciativas de proyectos productivos. Sí, gracias, Hugo. También los vamos leyendo aquí por el chat. Y hasta ahora, al parecer, va ganando y se queda con el primer puesto, establecer alianzas, redes, iniciativas conjuntas. Y también ya le quitó el lugar a la fila rosa a través de la promoción y preparación profesional o técnica, que es, bueno, lo que varios comentaban, ¿no? Creo que Juan igual estaba teniendo problemas para estar presente. Los ODS de la manera en que están planteados. Sí. Aquí comenta David, dan por entendido que el funcionamiento de los ODS se da con un acceso a la escuela, un acceso al internet. Deberíamos articular desde generar el acceso a estas plataformas para el cumplimiento de los ODS. Bastante bien lo que propones y muy certero, ¿no? Como también problematizando y reconociendo el contexto. Juan, ya te tenemos por acá. Ahí está, sí, estaba en silencio, tengo un problemita ahí con la conexión, pero ya estoy de vuelta. Súper, aquí Ricardo ya nos comparte. Ajá. Sí. Ricardo ya nos comparte por el chat que la más votada fue establecer alianzas, redes e iniciativas conjuntas con organismos internacionales, especialistas en ODS, con el fin de incorporar la economía social y las juventudes como vehículo para el alcance de los ODS. Súper. Y ahora lo que les proponemos... ¿Podemos, Vale, volver a abrir los micrófonos? Sí, ahora justo la misma dinámica, abrimos micrófonos y quienes gusten participar, alcen la mano. Por aquí ya teníamos a una, ¿no? A Jacqueline. Jacqueline, ¿te escuchamos? Igual, por favor, cuando se presenten, nombre y país o estado. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias. Nombre, país, nos tomamos entre 40 segundos. Jacqueline Cabrera de México. Quisiera saber un poco sobre esta disrupción que se está presentando en la economía social y el uso de las tecnologías pues, digitales. Gracias. Ok, esto fue más como una pregunta, ¿no? Gracias, Jacqueline. Igual, quienes gusten contestarla ahí por el chat, ahorita queremos escuchar parte de las soluciones, ¿no? De las soluciones que se presentaron, cuáles llamó más la atención, por qué votaron por esa. Les escuchamos. O por el chat igual. Y la segunda más votada fue a través de la promoción y preparación profesional o técnica desde la educación media y superior. Pablo, alzó la mano, ¿te escuchamos? Buenas tardes, Pablo Hernández, desde Veracruz. Voté por la segunda opción porque me parece que se podría lograr demasiado al vincular los organismos
nacionales con las instituciones de educación superior y media superior para dar a conocer lo que es la economía social y solidaria, los beneficios, y al mismo tiempo vincularlo con el emprendimiento social, porque creo que falta mucha formación y capacitación. Estamos empezando a trabajar con lo que es un NODES en la Universidad Politécnica de Huatusco. Prácticamente hay un desconocimiento total de lo que es la economía social y solidaria, aunque sí están iniciando cooperativas que ya de alguna u otra manera llevan a la práctica los valores de la economía social y solidaria. Gracias. Súper, muchas gracias, Pablo, y qué interesante también lo que están desarrollando ahí, ¿no? Creo que poco a poco vamos conociendo más de qué es esto de la economía social y solidaria. ¿Alguien más que quiera participar en esto de las soluciones? Compartir un poco de yo quiero decir esta que posible nos solución, de van a establecer repartir dinero alianzas, todos redes, aquí. iniciativas. Pueden pensar en algunas experiencias propias desde lo local o en ideas también. Quien pida la palabra. Yo quiero participar. ¿Puedo comentar algo? Beto había pedido participar. Si no lo escuchamos a él, igual nombre, estado, después te escuchamos, Judith, y de ahí pasamos a otra dinámica. Beto, ¿te escuchamos? ¿Estás por ahí, Beto? Beto, deberías, creo que, activar el micrófono. Si estás... Bueno, mientras esperamos a lo mejor a Beto, ¿alguien más que quiera la palabra? Judith, te escuchamos brevemente, por favor. Tenemos entendido que hay mucha gente de México, así que invitamos a jóvenes de otros países. Hay jóvenes realmente de todo el mundo, así que si alguien quiere contar experiencias propias de sus países, ideas. Gracias. Nada más para comentarles, trabajo en la Universidad Autónoma del Estado de México, estoy en la Dirección de Desarrollo Empresarial. Soy asesor, tengo el cargo de tutor de negocios en el proceso de que el acompañamiento que hago con proyectos de negocio. Pero estamos entrando en una etapa un poquito, con todo este contexto de la economía naranja, y estoy trabajando con un NODES que el INAES está promoviendo para el desarrollo de la economía social en México, y estoy trabajando con el NODES Mezcalero. Entonces, creo que tiene más que ver con esta problemática de vinculación, es que los chicos también se acerquen a programas de esta naturaleza. En la universidad tenemos un programa que se llama Programa Emprendedor, hacemos cursos y actividades relacionadas a temas de emprendimiento, y no solo proyectos de cuestión tecnológica o administrativa, también entra toda esta cuestión de proyectos sociales. Entonces, es buscar la información que les permita esta parte de acercarse para que les puedan apoyar y a desarrollar este tipo de programas. Gracias, Judith. Damos paso, una última participación para pasar a la siguiente, a Pilar. Pilar había pedido la palabra. Sí, gracias. Mi nombre es Pilar, de México también. Y bueno, sobre la tercera opción, que no recuerdo bien, no sé si la gusten leer o no, pero habla sobre la creación de foros justamente para vincular a los jóvenes con los conceptos de economía social y los objetivos del milenio, ¿no? Entonces, ¿por qué voté por esa y a lo mejor por no las primeras, donde se habla más de capacitación o de alianzas con organizaciones internacionales? Porque en mi experiencia, yo tengo una fundación muy pequeña que trabajamos con comunidades indígenas y adicionalmente participamos con muchos foros de universidades, de gobierno, etcétera. Y estos foros nos han permitido hacer alianzas a un nivel local más que global, porque muchas veces tenemos sobrecapacitación, tenemos demasiado conocimiento, pero nos cuesta implementarlo, o tenemos muchos temas de incluso la propia ONU o otros organismos internacionales, pero que no están a un nivel de implementación tan directo. Entonces, estos foros donde tú puedes crear células o networks muy locales son los que ayudan realmente a bajar todo el tema de alianzas y de capacitaciones a un aspecto real y de implementación. Entonces, esa es mi opinión. Gracias, Pilar. Muy buen aporte, Pilar, es cierto. Salió mucho la idea de colaborar y de trabajar en lo
Te escuchamos cortado, Juan. A ver si regresa por aquí. Mientras los vamos introduciendo a la siguiente dinámica, una vez que tengamos, o bueno, ya tenemos estas dos soluciones, digamos, vamos a pasar, le pido apoyo a Ricardo, a que nos apoye presentando en la pantalla, para ir desarrollando un poco más. Sabemos que este espacio y los tiempos llegan a ser un poco limitados, pero a la medida de lo posible, tratemos de optimizar este espacio. Y Ricardo, ¿nos apoyas presentando el Drive con lo de las soluciones? La idea es que... Sí, voy a compartir yo, vale, un segundo. Ah, ok. Perfecto, Horacio. La idea es que en este espacio podamos ir redactando un poco más profundamente, ¿no? Ahorita empezamos soluciones y la idea es aquí tener una redacción más profunda al respecto. Igual, si quieren apoyar y participar en esta parte, por ahí vi que también Regina quería participar, ya bajó la mano, pero no sé si quieres apoyar también en la parte de profundizar en las soluciones, y Adrián Olvera. Buscaría que unas 4 personas, a lo máximo de preferencia jóvenes, nos apoyen en esta parte para ir profundizando en las soluciones. Regina, en caso de que quieras participar, te escuchamos, y si no, Adrián también. No sé, Regina o Adrián. En esta primera... Florencia nos dice que le gustaría participar, pero no sabe cómo levantar la mano. No importa, ya la tenemos en cuenta, Florencia. Va, si no, Adrián, y después Florencia. Recuerden que ahorita nos importa escuchar principalmente a las juventudes. Ok, creo que no sé si me escuchan. Sí, sí te escuchamos. Perfecto, buenas tardes. Mi nombre es Adrián Olvera, estudio en la UAM Xochimilco, soy del Estado de México y me encuentro haciendo mi tesis acerca de la economía social como se atoró. Como herramienta para combatir la desigualdad. Estudio que he realizado, me he dado cuenta que hay, con base en los grupos beneficiarios que han recibido ciertos apoyos por parte del INAES en su programa, hay comunidades y hay localidades que no han sido beneficiados en ningún momento desde los años 2013 hasta el 2019. Entonces, considero que sería necesario identificar estas zonas tal vez y establecer localidades que puedan servir para expandir estos conocimientos y estas nuevas formas de la economía social para que llegue a más jóvenes y a más gente que puedan tener estos conocimientos y también las nuevas formas de cooperativismo y pues las distintas maneras de gracias. aplicarla. Sí, muchas gracias, Adrián. Ahora, Regina, justo sobre esta línea de cómo abonar más a esta solución de establecer alianzas, redes, iniciativas, ¿cómo crees que podríamos complementar esta solución? Regina, ¿te escuchamos? Hola, soy Regina, soy de México, tengo 17 años y desde esos años he estado en proyectos sociales y emprendimientos, pero lo que se nos hace difícil es encontrar alianzas, así que pienso que podríamos facilitar algunas alianzas, grupos para poder lograr tener mayor alcance con nuestros proyectos, no solamente que se quede en una idea y poder llevarla más lejos. Sí, de acuerdo contigo, Regina. Sí, te escuchamos un poquito cortado, pero al menos yo sí alcancé a escuchar. Florencia, un gusto que estés en nuestra mesa. ¿Te escuchamos? Hola, ¿cómo están a todos? Bueno, mi aporte viene un poco por el lado del sector tecnológico y me gustaría poder sumar ahí también, tener en cuenta la innovación tecnológica para la juventud, pero hacerlo desde un plano donde la sostenibilidad de la vida esté en la base de esa innovación tecnológica. Y en esto creo que suma porque las juventudes son uno de los sectores que más se ven interpelados al momento de las crisis económicas y de lo que causa en el sector laboral.
Hoy en día tenemos las plataformas como Rappi, Globo, Uber, que llaman la atención porque proponen lógicas individualistas de emprendedurismo, de acceso rápido al trabajo, que es lo que hoy en día los jóvenes necesitan, y es ahí la respuesta del sector cooperativo en el auge tecnológico que existe hoy, donde tenemos que dar una respuesta con los valores que a nosotros nos guían, que son la ayuda mutua, la colaboración y las plataformas descentralizadas. Y en ese sentido hay ejemplos reales que están sucediendo desde Europa y ahora tratando de localizarlos en América Latina para armar cooperativas de trabajo que sean plataformas tecnológicas, que puedan reemplazar realmente a los ejemplos de Rappi y Uber, y en particular desde Facti que estamos ya intentando desarrollar una plataforma para reproducir la experiencia de CopCycle, que es un conjunto de repartidores o riders. Clare. Sí. Ya tenemos muy poco tiempo y justo tenemos que pasar a... Nos apoyan compartiendo pantalla a una redacción final, ¿no? Como con este poco de comentarios que escuchamos, a establecer una solución final o como una primera propuesta, ¿no? No es que sea como la única solución, pero sí algo que pueda salir del equipo, ¿no? Porque la idea es que se abra un espacio también para compartir y poner sobre la mesa las distintas soluciones que salieron en los equipos. Entonces, por aquí ya nos están compartiendo, rescatando un poco de lo que ustedes mencionaron, identificar localidades para expandir la economía social y solidaria y las formas de cooperativismo para que llegue a más gente, dar una respuesta desde el sector tecnológico para las juventudes, desde el cooperativismo para el empleo, poner la sostenibilidad de la vida y la reproducción de la vida como base, y también generar estrategias de ayuda mutua, cooperación y una organización descentralizada, ¿no? Rescatando así un poco. Entonces, con esto que compartimos, que son como ideas, un poco lluvia de ideas, pasaríamos a la siguiente diapositiva, que sería una redacción final de la solución, ¿no? Entonces ahí, no sé si Horacio o Ricardo me apoyan como ir redactando lo que vaya saliendo de acá, porque Juan creo que lo perdimos. Retomando los puntos anteriores. Claro que sí. ¿Quieren en los que estaban también pidiendo participar? Gustavo, ¿nos apoyarías tú después de estas ideas principales? ¿Cómo podríamos ir estructurando una redacción final, ¿no? Desde este equipo. ¿Nos apoyas, Gustavo? ¿Estás por ahí, Gustavo? Bueno. Sí, te escuchamos. Y yo pienso que están muy bien las ideas, pero también lo que está haciendo falta también sería apoyo psicológico, porque muchas veces los jóvenes y los emprendedores tienen las ideas, tienen la manera de innovar, pero una vez que se enfrentan contra un muro, como sería la realidad, ya no saben cómo modificar su plan de vida ni su proyecto. ¿Me explico? Sí, sí. Ok, entonces como abonar un poco también del acompañamiento. Y... Sí, okay, porque dicen que, por ejemplo, se pueden dar respuestas desde el sector tecnológico, sostenibilidad de la vida como base, ayuda mutua, cooperación y organización descentralizada, pero al final de cuentas, si la persona no tiene una estabilidad emocional, digamos, más fuerte, aunque tenga una idea innovadora, no va a poder desarrollarla porque tiene ciertos bloqueos en su cabeza, ¿no? Ciertos problemas. Claro. Y además de que la sociedad influye mucho. Vamos entonces ahora, porque habían como dos soluciones, ¿no? Definidas. Nos quedan 3 minutos para cerrar esto, entonces vamos ya definiendo o viendo qué otras de las ideas que colocamos ahí influyen también en la solución 2, que había ganado como segunda solución más votada, que era a través de la promoción y preparación profesional o técnica desde la educación media y superior. Ahí podría entrar tal vez lo que mencionaba Gustavo sobre el acompañar, ¿no? Más allá de una preparación profesional, que en la preparación y formación hay un acompañamiento también más integral. Entonces, creo que pudiéramos abonarlo desde ahí. Me parece importante igual lo que mencionaba Florencia, de la sostenibilidad como base y una organización descentralizada. Creo que eso sí se puede quedar en la parte de alianzas, ¿no? Que sea
pues en cualquier alianza debe haber una organización descentralizada también y una cooperación. Y también algo muy importante que mencionaba, no recuerdo quién de los primeros participantes que trabajaba creo que en Estado de México, sobre identificar localidades, ¿no? Y expandir. Entonces, antes que todo hay que identificar en dónde queremos también trabajar y con quiénes. Entonces, si me apoyan ahí, como pasar a la siguiente diapositiva para redactar la parte final, y les voy a ir proponiendo, en lo que hacemos por aparte de esta redacción final, necesitamos igual ir dinamizando, porque para esta presentación de las soluciones vamos a necesitar a un vocero y a una vocera de esta mesa. Entonces, en la misma, igual va a ser por votaciones, las 3 personas, o sea, si quieren se pueden proponer 3 hombres y 3 mujeres para proponerse como voceras o voceros de quienes estuvieron aquí presentes, para que puedan compartir con las otras personas como en la ponencia grande estas ideas y soluciones que salieron desde aquí en pocos minutos. Entonces, igual pueden checar de nuevo en el slide en el que estamos, en la aplicación, y a quienes les interesaría más bien ser voceros y voceras, por favor pongan en el chat. Y también de preferencia, digo, no opcional, pero que sean jóvenes a máximo 30 años, y a lo mejor como somos anfitriones, pues darle preferencia a quienes nos visitan de otros países. Sí, ya claro. Que México está siendo anfitrión, pero... Si hay personas de otros países que de preferencia no hayan participado, quieran tener un espacio igual, poner el nombre, el país y pues eso, la intención de que quieren ser voceras o voceros. Muy bien. Felipe de Jesús y Osvaldo Olmedo ya se han propuesto en el chat. Mujeres. Osvaldo y Felipe, ¿de dónde son? Por ahí alguien propone ya Florencia. No hay mujeres por aquí. ¿Qué otras mujeres hay presentes y de otros países? Exacto, que no hayan participado. Y que no hayan participado. Pueden abrir sus micrófonos, ¿eh? Todos pueden abrir su micrófono cuando quieren. ¿Qué otras mujeres? Vamos, que... Ya no tenemos las mujeres que han Florencia. participado, que han hablado, Libertad. Florencia. Okay. Florencia, ¿alguien más? Bueno, no sabemos si Florencia se... Pilar, súper. Pilar ha hecho buenos aportes también. Pilar acá se propone. Tiene 32 años, a modo de consulta, si le permitimos o no. No, adelante, adelante, por favor. 35. Está bien, 35, o lo que sea. Okay, Creo que sí, ya contamos con Pilar. Paola también había escrito por ahí, pero no sé si se anime. ¿Quién más? ¿Una mujer más para la votación? Bueno, ya pusimos a Paola, quién sabe si quería. Pero... Tenemos a Florencia, Pilar, Paola, y tendríamos ya los 3, o al menos que alguien más quiera inscribirse. ¿De los hombres ya están los 3? Y de los hombres tenemos a Osvaldo, Felipe, y nos faltaría una persona. El vocero o la vocera tienen que como hablar y proponer todo esto que se abordó en la mesa, ¿no? La parte de las soluciones. Así es. ¿Alguien más de los hombres que desee postularse? Así es. Muy bien, pues si no vamos a las votaciones, para ello, vale, pues si les das la voz de 20 segundos Manuel para también. que se presenten y los logremos identificar. A Pilar primero, Florencia y Paola. Sí, y ahorita tal vez comparto. muy breve, nombre, país y estado en el que viven y área en la que trabajan, ¿no? Como esas 3 grandes rasgos y ya, para no quitar tiempo. Empezamos con quien guste. Y aparecieron las chicas. Pilar, Okay, bueno. Flore o Paola. Bueno, empiezo. Mi nombre es Pilar Aja, soy del Estado de México, también trabajo aquí en el Estado de México, tengo 32 años y yo estoy como en las 2 partes. Trabajo en una institución financiera, soy oficial de cumplimiento y adicionalmente tengo una fundación que se llama Fundación Aja Montes y trabajamos justamente temas de inclusión financiera, seguridad humana, economía social y feminismo con comunidades indígenas. Ahorita estamos trabajando con los tarahumaras en Chihuahua y la Sierra Mixteca de Oaxaca.
Gracias. Paola o Flore, ¿quién de ustedes quiere seguir? Paola o Flore. Florencia, si gustas presentarte. Hola, ¿cómo están? No sé si se refieren a mí, justo me caí y me perdí esta partecita. Si hicieras tú. La gente te propuso. Ok, perfecto. ¿Me tengo que presentar? Sí, nombre, país, estado y área en la que trabajas. En unos 30 segundos. Perfecto. Perfecto. Mi nombre es Florencia Otarola y soy socia de la cooperativa Canva, una cooperativa de desarrollo de software, y a la vez integramos FACTIC, que es una federación que agrupa muchas otras cooperativas de Argentina, también dedicadas a la tecnología. Y estamos abocados a crear una forma de producción donde la sostenibilidad de la vida esté en el centro de eso y no sea el capital el que nos mueva. Y eso nos permite todo el tiempo estar reflexionando sobre qué tecnología consumimos y qué tecnología queremos producir. Y creo que eso es fundamental a la hora de empezar a pensar nuevas políticas públicas también. Ok, gracias. A ustedes. Paola, ¿estás por ahí? De Flor, que va ganando en la elección. Paola. Si no, pasemos con Osvaldo y Felipe. Súper. Osvaldo, Felipe. Yo soy Osvaldo, soy de la Ciudad de México. Nosotros trabajamos directamente con la Unión de Cooperativas de la Ciudad de México. Nosotros generamos redes de cooperativismo, ya que pues para el cooperativismo es muy importante generar redes. ¿Por qué? Porque si no generamos redes entre nosotros, pues volveríamos a caer exactamente en lo mismo, ¿no? En volver a tener esa parte la parte privada. Entonces, ¿qué queremos hacer? Generar redes de cooperativismo. Y comentando lo de los jóvenes, es importante también saber qué es lo que les interesa a los jóvenes para poder generar interés en el cooperativismo, sobre todo en la economía social y solidaria, que eso se les hace como un tema desconocido. Incluso para nosotros, que llegamos siendo pues ya de 20 años, no sabíamos qué era la economía social y solidaria. Eso es. Sí. Muchas gracias. Sí. Osvaldo. Y pasamos con Felipe, ¿estás por ahí? Felipe. Creo que también Paola ya había aparecido. Si no, Felipe o Paola. Felipe. Felipe, ¿está presente? No sé si tiene... Ya no lo veo entre los participantes a Felipe, me parece. Sí, ni yo. Bueno, ha quedado Osvaldo entonces como vocero. ¿Y en las chicas qué pasó? Creo que ganó Flor. Están empatadas, Florencia y Pilar. Están empatadas Flor y Pilar. Pilar está ya aumentando 47%, 10 segundos para elegir, entonces... Vámonos a la recta final. Entonces, voy a contar. Miren, ahí van, empatadas van otra vez Florencia y Pilar. Voto a voto la elección. Ahí va Pilar nuevamente, Pilar. Muy bien, entonces voy a contar cuenta regresiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y tenemos a Pilar como vocera del equipo número 1. Muy bien. La competencia. Y tenemos a Osvaldo. Entonces, nuestros voceros. Exacto. Y voy a mostrar la redacción final para que vayan practicando, y ya estamos por regresar a la sesión preliminar, a la plenaria como tal. Esta es la redacción final. Entonces, si habilitamos ya Osvaldo y Pilar. Déjenme, yo estoy, conjunté la 1. También hablaban de sensibilizar.
Muy bien, entonces, tú nos dices, ¿vale? Para hacer lectura de esta parte. Pues yo creo que ahí medio se conjuntaron las ideas, ¿no? En la primera fue la que hubo como más carnita para armarla. Si quieres, ¿la vas leyendo? Sí, sería que la lean la primera parte, los claro. primeros 3 párrafos, si la lee Pilar, y los últimos párrafos, o los 2 últimos párrafos los puede leer Osvaldo, para ir ensayando. Ok. ¿Ya? Sí. Perfecto. Las juventudes de más de 27 países reunidas el 27 de agosto de 2020 en el Encuentro Digital de Jóvenes y Economía Social para el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, coincidimos en que la temática vinculación identificamos varios problemas que se sintetizarán. Las 2 principales propuestas de solución son identificar localidades para expandir a la economía social y solidaria y las formas de cooperativismo para que llegue a más gente poniendo la sostenibilidad de la vida en el centro. Esto lo podemos lograr desde una organización descentralizada apoyada en herramientas tecnológicas que sean gestionadas colectivamente. ¿Sigo leyendo o No, pausa? sería Osvaldo esta parte. A través de la promoción y preparación profesional o técnica desde la educación media y superior, a través del acompañamiento de las y los jóvenes, desde el apoyo psicológico en el emprendimiento, sensibilizar y tener una educación integral e incluyente. Con lo anterior contribuimos a la construcción de una economía social y lograremos el buen vivir de todos y todas para que nadie se quede atrás. Perfecto. Pilar, ¿me podrías decir tu nombre, tu apellido, perdón? Ajá, AJ. AJ. Uh-huh. AJA. Ajá, como Ajá, perfecto. ¿Y eres de México? Ajá, Estado de México. Edomex, perfecto. Y Osvaldo, ¿tu apellido? Sí, Osvaldo Olmedo. Perfecto. De la Ciudad de México. Perfecto. Pues ya tenemos los números y en un momento les pasaremos también esta redacción. La voy a pasar en el chat para que la tengan para su lectura, si la pueden ir capturando ahorita que regresemos a plenaria. Perfecto. Ya la tienen ahí ustedes. Voy a separarla por párrafos para que la tengamos más clara. Y pues estaríamos listos para regresar a plenaria en cuanto nos indiquen. Valeria, Martín, en sus manos las indicaciones. Súper. Juan, ¿andas por acá? Juan, que por ahí le falló un poco el internet. Creo que no está. Bueno, igual he visto que el chat también ha estado bien movido y hay varias problemáticas y soluciones que han ido abordando, también han ido compartiendo redes sociales, ¿no? Si bien nos dificulta un poco estas herramientas, pues el acercarnos y encontrarnos como nos gustaría, sí podemos ir haciendo intercambios, ¿no? De propuestas, de proyectos, y de nuevo vuelvo a recordar, pueden poner sus redes sociales de los proyectos por ahí, y tal vez mencionar como el proyecto, en dónde se encuentra, y la red social y el área en el que trabaja, ¿no? Para ir ubicando, si encontramos proyectos afines, pues empezar a seguirlos, ¿no? Y estar al tanto también de qué proyectos están por acá acompañándonos. Por ahí alguien igual comentaba algo. Ah, no, alguien comentaba algo, eras Horacio, tú copiando el chat. Así es, Angélica y Linda, si quisieran también ir haciendo un remate del cierre de la sesión, de cómo vincular la economía social, los ODS y las juventudes. Angélica. Bien, pues gracias por este tiempo. Como hemos puesto ahí en el chat e intercambiado, es tener como un proyecto bien cimentado como jóvenes para entonces poder ir y buscar esas alianzas y esa vinculación, como les repito, cuando no hay una conformación formal de un grupo de jóvenes, es más difícil que las instancias nos hagan caso.
Es triste, pero es la realidad. De repente los jóvenes no nos dan tanta credibilidad en ese sentido, pero creo que ya en el chat hemos compartido varias cosas con las que se pueden vincular. Yo les decía que el Jovenmex, que es el Gran Comité de México de Jóvenes Cooperativistas afiliados a la Alianza Cooperativa, hace un montón de actividades gratuitas. Su presidenta es maestra en Economía Social y Solidaria, y ella siempre está dispuesta a ayudarlos a todos. Jovenmex está en Facebook. También está la institución que yo represento en esta ocasión, el Comité Regional de Juventud, también de la Alianza Cooperativa. También tenemos actividades gratuitas. De hecho, el lunes tenemos una videoconferencia. En nuestras redes pueden encontrar. Entonces, sí hay organizaciones que hacen cosas, pero hay que como tratar de buscarlas y tratar de buscar estos programas que se dan, estos financiamientos, etcétera. Y también me pareció muy interesante, ya para terminar, lo que decía por ahí Gustavo, el desarrollo de habilidades blandas y el desarrollo humano, porque para ser buenos cooperativistas, en el caso mío que yo hablo desde el cooperativismo específicamente, primero hay que ser buenas personas que sepamos cuáles son nuestros objetivos, que sepamos que venimos a este planeta para dejarlo mejor de lo que lo encontramos, y que no estamos para nada en la onda individualista, ni mucho menos. Entonces, eso se trabaja mucho con capacitación y formación en habilidades blandas, y en conformación y consolidación de equipos. Entonces, también por ahí el tip, si ustedes ya tienen un grupo de jóvenes formal, trabajen también en este tipo de cosas, trabajo en equipo, confianza, liderazgo, liderazgo en el sentido de social, en el que todos somos líderes y todos estamos aquí para contribuir. Mil gracias, Angélica. Pues nada más vamos a ir cerrando, no sé si esté Linda, pero en lo que Linda activa cámara, si nos podemos tomar una fotografía de equipo. Entonces, si ponen una sonrisa, voy a hacer capturas de pantalla. Entonces, una sonrisa permanente al menos por unos 3 segundos, porque tengo que tomar de varias capturas. Voy. 1, 2, 3. Chicos, chicas, a todos los que se salieron ahorita de la reunión, váyanse rápidamente a la página de Facebook. Ahí en el evento, en los comentarios, vamos a tener el link para que puedan ingresar otra vez al encuentro. Un favorzote, si tienen amigos o compañeros que estaban con ustedes en el encuentro, porfa, pásenles el link para que todos nos podamos unir otra vez aquí y retomar donde lo dejamos. Les repito otra vez, página de INAES-MX en Facebook, en los comentarios del evento, ahí van a encontrar el link. Pásenlo y muy fácil otra vez, solamente denle clic y denle también la opción de unirse, y aquí los vamos a estar esperando. Cualquier cosita, aquí andamos al pendiente. Página de Facebook en los comentarios del evento. Jenny, aquí estás otra vez. Así es, Rubén, y para las personas que en este momento están aquí conectadas en nuestra sala de Zoom, una tarea muy importante de ser replicadores, pues llegamos a un momento donde vamos a escuchar a los voceros y a las voceras que hicieron parte de estos 4 grupos en esta conversa que tuvimos donde co-creamos. Así que las personas que están en Facebook en este momento conectadas a nuestro Facebook Live, y a quienes también nos están acompañando por medio de la sala de Zoom, una invitación muy especial, y es a replicar nuevamente. La tecnología pues, nos lleva también a ciertos retos, y este es uno de ellos. Rubén, ¿qué te pareció la estrategia que hicimos de las salas, de conversar sobre temas puntuales? Tuvimos 4. Mira, qué bueno que lo dices, Jenny, porque yo siento que, pues, un encuentro, sí está padre, digamos, escuchar a los ponentes, escuchar su experiencia. Obviamente es muy enriquecedor, pero pues no hay como la práctica, Jenny. Entonces, qué bueno que tuvimos la oportunidad y que tuvieron la oportunidad nuestros participantes de estar en uno de esos 4 grupos, y pues ahorita vamos a ver qué onda, a ver qué aprendieron, a ver pues cómo les fue. Vamos a escuchar a la vocera o el vocero de los grupos, y pues estoy emocionado, mi Jenny, pero tenemos ahorita 180 participantes. Chicos, página del INAES en Facebook, ahí está el link en los comentarios del evento. No se lo pueden, pues ahí no hay pierde. Váyanse al evento, a los comentarios, y vénganse para acá que los estamos esperando. Y como dices, Jenny, pues la tecnología nos presenta retos, entonces, y más ahorita en tiempos de coronavirus, que todo se hace así en cámara, o se te olvidó prender el micrófono, que no tienes prendida la cámara. Bueno, es un mundo de cosas al cual nos estamos adaptando.
pero pues ahí vamos. Entonces, Jenny, otra vez, ¿a dónde se tienen que ir? Bueno, deben de ir a nuestro chat en nuestro Facebook Live. Ahí les hemos dejado el link por medio del cual pueden vincularse a nuestra sala de Zoom. Y las personas que en este momento estamos aquí, que bien lo mencionabas, hemos ido sumando las personas que se han vuelto a conectar, pues la idea es que podamos replicar. En este momento vamos en 179, esto es un número alentador, porque si bien estábamos entre los 600, pero entendemos pues que algunos en el intercambio de los grupos y demás se estuvieron moviendo, estuvieron saliéndose, pero bueno, ahí la tarea es de que todos volvamos a nuestra sala, porque ya vamos a tener un momento de verdad, como lo solemos llamar, donde vamos a interactuar, a compartir esos conocimientos, esas experiencias, también esas ideas que surgieron en cada uno de los grupos. Recuerden que aquí hay alrededor de 27 países representados por cada uno de ustedes, donde hemos tenido un encuentro de jóvenes, de economía social, pero todo esto se ha pensado para el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible. Y yo creo, Rubén, que es momento también de escuchar a esos voceros y a esas voceras que estuvieron en los 4 grupos que creamos en este primer encuentro digital. Exacto, muy bien. Otra última cosita, aquí en el chat de esta reunión en Zoom, acaban de poner, nuestro compañero Bruno nos hizo el favor de poner el link del encuentro para que no se tengan que ir a Facebook. Aquí lo tienen también, pásenlo por favor a quienes sepan que están aquí en el encuentro, háganle llegar el link para que se nos unan. Aquí lo tienen también en el chat o, como ya les repetimos, está en los comentarios del evento en Facebook. Y pues yo creo que nos esperamos un poquito más a ver si las personas se siguen uniendo y ya comenzamos con los voceros. Facebook es @inaes_mx, se lo repetimos, ahí lo pueden encontrar o en el chat de aquí mismo. Y bueno, yo creo que entonces ya, Jenny. Listo, bueno, entonces por aquí ya tenemos, porque a ver, era una metodología muy interesante, además de que trataron temas muy puntuales, cada uno se concentró en desarrollar una pregunta, una inquietud, una propuesta, pero también se hizo, honrando aquello del cooperativismo y de nuestros ejercicios democráticos, una votación para que de cada grupo se pudiese elegir un vocero y una vocera. Así que, bueno, Rubén, yo creo que sin dar mayor espera, podemos empezar con los grupos que en este momento ya están. No sin antes casi que volverles a recordar que ya tenemos en ese momento en nuestro Facebook Live el link por medio del cual pueden llegar nuevamente a esta sala de Zoom. Entonces, a ver, por aquí tenemos varios grupos, entre estos 4 grupos hay como un tema sobre el cual se abrió y yo voy a empezar con el de visibilización. ¿Te parece, Rubén? Vale, dale con el de visibilización y ahorita nos vamos con vinculación. Dale. Perfecto. Entonces, antes de mencionar quiénes son los voceros y las voceras, pues hay una pregunta sobre la cual nosotros queremos que ellos nos compartan, nos socialicen. ¿Cuáles fueron esas conclusiones a las cuales se llegaron, esas respuestas a esta pregunta? Y es cómo visibilizar y hacer conciencia sobre la economía social y solidaria como alternativa para el buen vivir y el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Para ello va a estar con nosotros Pilar Aja de Endomex y Osvaldo Olmedo de CDMX. Así que Pilar, Osvaldo, bienvenidos y bienvenida, qué rico tenerlos aquí con nosotros. Y bueno, muy expectante de que ustedes nos cuenten cuáles fueron esas conclusiones a las cuales llegaron. Muchas gracias, Jennifer. Si no me equivoco, nuestro equipo revisó el tema de vinculación, no visibilización. Exacto, tenemos, ustedes van primero de vinculación, exactamente. Pero yo creo que igual tienes el guión mal quizás, Jennifer, entonces. No se preocupe. Si quieren empezamos, no hay ningún problema. Entonces, bueno, nosotros que éramos el equipo 1, revisamos el tema de vinculación y pues identificamos varios problemas que se sistematizarán, que tienen que ver con las alianzas, y también identificamos las 2 principales propuestas de solución. Yo les estaré dando una y Osvaldo, mi compañero, les estará dando otra. Y la primera fue identificar localidades para expandir la economía social y solidaria
y las formas de cooperativismo para que llegue a más gente, poniendo la sostenibilidad de la vida en el centro. Esto lo podemos lograr desde la organización descentralizada, apoyando en herramientas tecnológicas que se gestionen de manera colectiva. Y Osvaldo, no sé si ya está por ahí. Así es, también coincidimos que a través de la promoción y preparación profesional técnica desde la educación media y superior, también que se lleve el acompañamiento a los jóvenes desde el apoyo psicológico en emprendimiento y sensibilizar la educación integral e incluyente. Con lo anterior, contribuiremos a la construcción de una economía social y solidaria y lograremos el buen vivir de todos para que nadie se quede atrás ni fuera del proyecto. Para que nadie se quede atrás ni fuera del proyecto, que es justamente de lo que habla la economía social. Chicos, ¿cómo se sintieron en el foro? A ver, cuéntenos un poquito. Pues fue un ejercicio súper padre. Creo que la dinámica que organizaron fue excelente. Realmente fomenta estas ideas de solidaridad y de cooperación. Muy, muy organizado, ¿no? Que a veces es lo que desincentiva un poco el trabajo colaborativo y no el individual, porque a veces coordinar a la gente, que es justamente lo de crear alianzas, trabajar en conjunto, crear foros, a veces la falta de organización es un detalle importante, y creo que estas dinámicas fueron un gran ejercicio que podemos aplicar no solo pues en este foro, sino en nuestros proyectos de economía social. Perfecto, pues felicidades Pilar y Osvaldo por estar aquí con nosotros en el encuentro. Muchas gracias por haber participado en la dinámica. Qué bueno que ustedes pudieron pues expandir sus conocimientos sobre la economía social, y pues qué bueno que estén en este camino en el cual deberíamos estar pues todos y todas, la verdad. Entonces, Jenny, ahora sí vámonos con visibilización. ¿A quién tenemos por ahí? Sí, es cierto, Rubén, pero antes pues quería hacer ahí la claridad. Pilar y Osvaldo sus respuestas atendieron a cómo vincular a los y las jóvenes de la economía social y solidaria a los objetivos de desarrollo sostenible, para que tengamos ahí muy presente estas ideas que ellos dos nos compartieron, a cuál pregunta estaban dando respuesta. Y bueno, ahora sí, tenemos que el grupo número 2 nos va a hablar de cómo visibilizar y hacer conciencia sobre la economía social y solidaria como una alternativa para el buen vivir y el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Para ello nos van a estar acompañando Carlos Figueroa de Puerto Rico y Daniela Juárez de México. Así que Carlos, Daniela, bienvenidos y cuéntenos a qué conclusiones lograron llegar. Saludos desde Puerto Rico, ¿cómo están? Bien. Muy bien, muchas gracias, muy contentos también de que estés aquí con nosotros. Vale, no me queda claro si mi compañera se pudo conectar nuevamente. Aquí estoy. Vale, Daniela, muy bien. Bueno, antes que nada los saludo. Es un gusto para mí haber estado el día de hoy en esta reunión con todos ustedes. Y hablábamos precisamente sobre la visibilización de el desarrollo, y principalmente, bueno, un comentario particular sobre la banca de desarrollo, ¿no? Cómo se ha constituido y el por qué es una herramienta de política económica fundamental también. Esto sirve para promover el desarrollo y resolver los problemas. La visibilización de problemáticas de la economía social está de manera muy fuerte en este caso, porque atravesamos por uno de los principales momentos en los que debemos estar más unidos que nunca. Bien, en las conclusiones que quedamos con el equipo fue principalmente, y quiero leer lo que nos habían ellos proyectado porque me agrada cómo suena. Dice así: las juventudes de más de 27 países reunidas el 27 de agosto de 2020 en el Encuentro Digital de Jóvenes y Economía Social para el alcance de los ODS, coincidimos que en la temática visibilizar la economía social y solidaria como alternativa para el buen vivir y el alcance de los ODS es importante, ya que identificamos varios problemas que se sistematizarán principalmente en
Las dos principales soluciones fueron la formación en principios, valores y prácticas de la economía social y solidaria y su relación con los ODS, ya que es importante destacar que a veces tenemos problemas entendiendo bien lo que es el concepto de economía social y solidaria. Y, por ejemplo, cómo se diferencia del cooperativismo, las mutuales y otras muchas personas jurídicas que representan el sector de la economía social y solidaria. Y la otra solución o propuesta que traemos es generar desde las instituciones educativas programas para la radio, la televisión y otras redes socioculturales. Así que tener claro de qué estamos hablando y desde esa claridad entonces comenzar campañas para divulgar esos hallazgos como una sola voz en el mundo. Y con lo anterior contribuiremos a la construcción de una economía social y lograremos el buen vivir de todas y todos para que nadie se quede atrás. Qué bueno, Carlos y Daniela, que hoy nos cuenten eso. Muy brevemente, cada uno que nos cuente así, grosso modo, cómo se sintieron y cómo les pareció esta experiencia. En lo personal. Dale, Daniela, si quieres empiezas tú y luego sigue Carlos. En lo personal me emocionó, me encantó poder compartir charla con países latinoamericanos. Es una de las primeras veces que hago este tipo de actividades y les agradezco principalmente a ustedes que tengan información al alcance de los jóvenes en este momento preciso por el que estamos pasando. Súper, qué bueno. ¿Y Carlos? Vale, yo estoy muy contento de haber compartido en este foro porque esto es un movimiento y mientras más personas estén en el movimiento generando redes locales y redes internacionales, pues vamos a poder llevar un mensaje claro y verdaderamente mediante estas alianzas lograr un cambio. Así que tanto cuando suma el chat y las personas que pudieron hablar, y es súper rico en información y en experiencias que se están viviendo en todas las regiones que estamos representando aquí. Así que gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, Rubén, cuéntanos tú cuál grupo sigue y quiénes son los voceros. Perfecto, sigue este grupo de Hacer Comunidad. Rápidamente nos vamos a ir con Jeramel Bosa de Costa Rica. Ay, qué bonito Costa Rica. Y Atsiri López de aquí de Oaxaca. Chicos, ¿cómo están? Cuéntenos cómo las juventudes se pueden organizar en acciones comunitarias para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. A ver, rápidamente, chicos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Blanca Atsiri. Soy ingeniera en desarrollo comunitario, egresada del Instituto Tecnológico Superior de Tepozcolula. Y bueno, yo voy a dar a conocer las dos propuestas y mi compañero va a contarnos un ejemplo sobre este tema. Bueno, la primera propuesta que tenemos es promover la cultura de la cooperación por medio de capacitaciones y formación en temas de economía social, organización, cuidado al medio ambiente y tipos de organismos de economía social. Que la educación en economía social sea una materia desde los niveles de educación media, incluyendo el nivel técnico, que es donde se forman en diferentes carreras, considerando otros actores para el apoyo de creación de organizaciones, como es el sector académico y el sector privado. Nuestra segunda propuesta es generar redes de gestión de conocimiento que propicien el intercambio de habilidades y saberes, construir ciudadanía y el diálogo intergeneracional, innovación y economía circular, integrando a diversos actores que sumen y consoliden territorialmente las acciones considerando dimensión social, ambiental y económica. Y bueno, con lo anterior contribuiremos a la construcción de una economía social y lograremos el buen vivir de todas y todos para que nadie se quede atrás. Hola, por ahí desde Costa Rica. Como ya lo decía la compañera, este elemento de crear comunidad, la cooperación es un aspecto fundamental a como lo podemos
definir en el grupo como tal. Quiero contarles una experiencia que desarrollamos desde el Comité de la Persona Joven en el municipio de Nicoya. Esa es una organización que funge a nivel nacional. Cada municipio pues tiene este comité y nosotros logramos enlazar diferentes instituciones públicas y privadas dedicadas a lo que es el tema de educación. Existen personas o grupos definidos que se dedican a temas de emprendimiento, sin embargo, tal vez no tienen ese componente de saberes o el componente profesional para desarrollar toda su actividad. En este caso, logramos que jóvenes de las distintas universidades, tanto públicas como privadas, pudiesen dar asesoría gratuita de cada uno de sus elementos o de sus ramas profesionales a esos emprendimientos. Entonces veíamos a grupos de mujeres que lograron presentar sus iniciativas productivas ante instancias bancarias incluso para poder desarrollarlas y demás, y que hoy día pues tienen cooperativas o tienen pequeñas empresas que les ayudan a generar ese subsidio para sus viviendas. Entonces vemos que de alguna u otra manera este pequeño proyecto logra alinearse a los objetivos de desarrollo sostenible con todo el tema de reducción de la pobreza, igualdad de género, porque muchas organizaciones eran compuestas por mujeres. Y bueno, básicamente esa era la pequeña experiencia que les quería compartir, agradecerles porque realmente es bastante enriquecedor pues este foro y tener tantas experiencias desde perspectiva de países de Latinoamérica y demás. La verdad es que emociona saber que hay iniciativas dirigidas precisamente a lograr esta economía social. Pura vida, muchas gracias. Ya, pura vida, ¿no? Pues muchas gracias a ti, Geramel, por compartirnos ese caso de éxito, y muy cierto lo que dicen, hay que pues construir estos lazos entre las instituciones públicas y privadas, los estudiantes, pues con los expertos de la economía social. Así es como aprendemos, de boca en boca, de pasarnos los conocimientos unos a otros. Así que bueno que les funcionó a este grupo de mujeres por allá en Costa Rica. Muchas felicidades, muchas gracias otra vez, Geramel y Atsiri. Y ahora sí, Jenny, vámonos con el último grupo de voceros. ¿A quiénes tenemos? Bueno, tenemos a dos personas, Marisol Mendoza de México y a Israel Calle de Ecuador. Y ellos dos nos van a contar a cuáles conclusiones llegaron para dar respuesta a cómo generar un efecto expansivo en todos los sectores. Es decir, que la economía social y solidaria en todo y para todos y todas para el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible. Así que Marisol e Israel, los escuchamos. Muchas gracias, compañeros. En este caso, como lo ha manifestado, soy de Ecuador, de Cuenca, y aprovecho una vez más para hacer una pequeña cuña de que las personas que quieran conocer Cuenca, Ecuador, una ciudad muy hermosa, pues lo realicen en algún momento. En este caso, justamente hemos llegado a algunas conclusiones muy importantes, y una de ellas es, por supuesto, que radica en incorporar en los institutos de la juventud un espacio dedicado a promover y apoyar acciones de la economía social y los objetivos de desarrollo sostenibles. Además de esto, exigir a través de ello que la economía social y solidaria sea una garantía para todas las personas, generar a partir de ello las condiciones de participación social, entendiendo a la economía social que es una acción transversal y respuesta al cambio climático, fomento de justicia social, disminución de la brecha de desigualdades y acceso a derechos. ¿Qué queremos decir con esto? Que aquí juega un papel muy fundamental lo que es las acciones que realizan los institutos, pero también las acciones que realizan los gobiernos centrales, gobiernos locales, gobiernos provinciales, con respecto a las políticas que generan para que los jóvenes se inmiscuyan en este sector muy importante. Además, también juega un papel muy importante lo que es el sector comunitario y también las organizaciones sociales. Quisiera, además de ello, manifestar que aquí es muy importante lo que es las finanzas éticas. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque las finanzas éticas nacen de la gente, porque se impulsan con el esfuerzo y los recursos de los que participan. Son para la gente, ya que ofrecen su apoyo a personas que se desarrollan en su entorno. Además de esto, y por último, se afianzan con la gente debido a que reivindican, y esto es muy importante para que tomen en cuenta, las posibilidades transformadoras de la cooperación, solidaridad y la confianza. Entonces, esa es una de las conclusiones muy importantes a las que hemos llegado con todos los compañeros. Muchas gracias. Y la siguiente sería la siguiente conclusión a la que llegamos después de un pequeño debate o discusión entre
el reconocimiento de facultades políticas, sociales, económicas, el derecho de las mismas, de los ciudadanos, para poder participar en un efecto realmente verdadero en cuestiones de economía social. A la siguiente conclusión que llegamos fue que la respuesta es a través de la socialización de la economía social con una perspectiva inclusiva, la participación de todas las generaciones y llevándola a entornos diversos o zonas rurales, propiciando la apropiación de los procesos de la economía social en sus localidades. Con esto queremos decir que queremos dejar un poco alejado el mito de que la economía social o el corporativismo solo pueden quedar acotados a una economía exclusivamente que se realice y se desarrolle en un ámbito rural, sino alejarnos de ese paradigma y llevarlo a otros espacios, ¿no? Principalmente a la urbanización. Gracias. Muchísimas gracias, Marisol e Israel. Y bueno, muy breve, cuéntanos cómo se sintieron en esta experiencia. Podríamos empezar con Marisol y luego entonces Israel nos podría contar qué tal les pareció esto de estar en un grupo y co-crear para esta nueva realidad donde la economía solidaria es la respuesta. Agradezco mucho el foro porque me da una perspectiva mundial de cómo se ve el corporativismo y me da información de experiencias en otros países para poder contrastarlas con la realidad de mi país. Fue un ejercicio muy productivo que me da respuestas a muchas preguntas que tengo en cuanto a la participación ciudadana y cómo se pueden desarrollar mecanismos para desarrollar la economía social en México. Muchas gracias. Israel. Comentar que en primera instancia, básicamente, en estos momentos estoy inmiscuido en lo que es este tema, pero de manera teórica. Más adelante quizás pueda inmiscuirme ya en una forma práctica. Me ha parecido muy importante el compartir con compañeros de otros países el hecho mismo de que nosotros en nuestro país o en cada país ustedes tienen una concepción, un modelo, un paradigma, y eso es lo que ayuda a compartir nuevas ideas a nivel mundial. Entonces, nada más que agradecerles a todos los compañeros y seguir promoviendo justamente esta economía social y solidaria que en el Ecuador, por supuesto, como manifesté, está reflejada en la Constitución de la República del 2008 y justamente busca lo que decían muchos compañeros, el buen vivir para todos. Gracias. Muchas gracias a ustedes dos y bueno, Rubén, cuéntanos con quién seguimos. Y bueno, ya muchas gracias a todos los voceros, las voceras por tomarse el tiempo de compartir con nosotros su experiencia, sus opiniones. La verdad, son bien recibidas y créanme que los felicitamos a todos ustedes por estar en este camino de la economía social que seguramente nos va a llevar a cosas muy buenas en el futuro y qué bueno que estamos empezando desde ya, desde nuestra juventud. Y ahora sí, para dar paso a las conclusiones por parte del gobierno mexicano, pedimos a Gema Santa de Agenda 2030 de la Oficina de la Presidencia de aquí de México que nos dirija unas palabras. Gema, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias, me encantaría ser Santa, pero no soy Santa. Santana es mi apellido, no te preocupes. Me da mucho gusto escuchar, he estado aquí hace como 45 minutos, me hubiera encantado estar desde el principio, pero parte de nuestro equipo de la oficina estuvo desde el principio y he escuchado muchos de los comentarios de los chavos, de todos ustedes, y se me hacen súper relevantes, muy importantes ahora, sobre todo en tiempos de COVID. Quiero saludar aquí a mi colega y líder que ha impulsado la economía social en el país y es el que moviliza todos estos foros, al maestro Juan Manuel Martínez. Te saludo y te agradezco también que me hayas invitado y que le estés dando tanto impulso a la economía social para avanzar con la Agenda 2030, para avanzar con los objetivos del desarrollo sostenible, que ustedes saben, pues es la hoja de ruta más ambiciosa que ha tenido la historia de la humanidad. Son 193 países los que firmamos estos 17 objetivos y 169 metas. Es una agenda, como les dije, ambiciosa, compleja, para muchas personas difícil de entender. A veces la siguen viendo de manera por objetivo o de manera unilateral, cuando esta hoja de ruta nos dice que debe de ser sistémica, integral. La tenemos que entender como un sistema. Si avanzamos a veces en un objetivo y nos enfocamos a él,
podemos avanzar también en muchos otros y en otras metas de otros objetivos. Es esta visión sistémica importantísima y la economía social es transversal para avanzar en estos objetivos, para no dejar a nadie atrás, para no dejar a nadie afuera. Me encanta este foro global de economía social y que ustedes estén tan involucrados porque, bueno, déjenme decirles que este foro como tal, entiendo ya tuvo a más de 800 participantes de toda la región y la verdad pues que también hayamos sido muchos testigos de estos diálogos intergeneracionales lo hacen también muy relevante. Estas son las conversaciones que necesitamos provocar porque nos dan oportunidad de tener diferentes formas de pensar y respetar las diferencias y no llegar a narrativas de polarización, sino de creación de puentes. Eso es lo que necesitamos, respetar las maneras de pensar para crear puentes y no dejar a nadie atrás. Entonces, estos foros ayudan muchísimo. Recordemos, por lo tanto, que la economía social surge en un contexto de crisis a finales de la década de los 70s, como respuesta a las necesidades sociales insatisfechas, ¿no? El día de hoy nos encontramos ante una crisis sanitaria que nos deja como lección redefinir los modelos económicos y de consumo, con lo que hemos estado viviendo. Hoy más que nunca, por lo tanto, esta hoja de ruta y la economía social son hoy más que nunca sumamente vigentes. Hay que replicar estos modelos para que las personas se apropien de su trabajo y puedan también trabajar de manera colaborativa, solidaria con su comunidad y con otros compañeros, que sean ellos mismos los dueños de lo que están impulsando, ¿no? Ustedes saben qué necesita entonces la economía social. Ya comentaron algunos de ustedes algunos puntos, pero yo quiero resumirles 3, ¿no? Que la economía social es importante que defina para que funcione intereses comunes. Eso es un reto, pero cuando se logra, existen proyectos de economía social que ustedes ya conocen, muy, muy difícil que caigan. También se necesitan líderes y agentes de cambio, todos ustedes, personas que tengan niveles de resiliencia altos. Hoy más que nunca va a ser muy importante eso, porque estamos viviendo ahora sí que estamos no en diferentes etapas de la humanidad, estamos en una nueva época. ¿Por qué? Porque muchos de los sistemas en los que vivimos están empezando, pues algunos a colapsar, ¿no? Estamos pasando en una época de cambio y otros están empezando a evolucionar. Entonces hay que estar muy atentos, hay que estar muy, muy atentos de los datos duros, de la información que nos presentan a nivel internacional, Naciones Unidas con la Agenda 2030 y los estados, los municipios y la federación. ¿Qué datos existen? ¿Cómo estamos avanzando en muchos aspectos de lo económico, social y ambiental? Déjenme decirles también que hace un año hicimos una alianza con el Instituto Nacional de la Economía Social, la jefatura de la Oficina de la Presidencia, dirigida por el ingeniero Alfonso Romo Garza, y la Red de Soluciones al Desarrollo Sostenible, que es el ES10 en México, que digamos es la red universitaria más grande del mundo que impulsa la Agenda 2030. Y estamos justo diseñando, puliendo todavía más ahorita en épocas de COVID, los laboratorios Agenda 2030. Estos buscan impulsar diferentes mecanismos para el cumplimiento de los objetivos de los ODS a través de la creación y desarrollo de empresas de economía social desde la producción y el consumo, o empresas financieras que resuelvan necesidades sociales, económicas y o medioambientales, tales como la pobreza, la vivienda, la migración, la seguridad, entre otros. Estos laboratorios, el modelo, pues estamos esperando que este año quede listo, que sea algo muy pragmático, que vaya directamente a puntos específicos para acelerar la economía social, el involucramiento de las comunidades y de los jóvenes, y por lo tanto que esto nos ayude a tener métricas, indicadores claros de movilidad social para no dejar a nadie atrás. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para alcanzar la Agenda 2030? ¿Qué pueden hacer los jóvenes? Con esto voy a ir cerrando. 7 puntos muy concretos. Prepararnos para la era digital. Aquí lo estamos viendo, ¿no? Métanse a la mayor cantidad de diplomados, cursos, webinars de cómo la tecnología va avanzando. No nos podemos quedar atrás en esa formación porque el mundo se aceleró.
sobre la era digital. 2, desarrollar y o participar en proyectos de economía social, lo que están haciendo, inclusive yo creo que ya muchos de ustedes lo están haciendo, pero siempre estar activos en este tipo de proyectos, no desistir, porque esa es la manera en la que el país va a salir adelante con emprendedores como ustedes. Posicionar la Agenda 2030 como una hoja de ruta es el tercero. Darla a conocer de la manera más clara. ¿Cómo le sugeriría yo si se lo presentaran a un niño de 8 años? ¿Cómo le explicas la Agenda 2030 a un niño? Si tú sabes explicársela a un niño, vas a poder posicionar la visión de estos objetivos. 1, como una oportunidad para impulsar la productividad, para trabajar dignamente, ¿no? Para cuidar el medio ambiente y, por supuesto, para respetar los derechos de todas y todos. Las 3 dimensiones del desarrollo son la Agenda 2030. Las 3 las tenemos que empezar a medir y es muy importante posicionar estos valores. El 4, capacitar, formar, comunicar el desarrollo sostenible como una ruta de opción que México y el mundo necesitan, como una hoja de ruta que genera consensos. No importa las ideologías que tengamos políticas, no importa desde donde nos encontremos. Esta hoja de ruta nos ayuda a sentarnos todos y a platicar de los problemas y las soluciones más allá de las ideologías o formas que nosotros creemos. Es la oportunidad de dejar de lado nuestras diferencias y encontrar nuestras coincidencias. El 6, ayudar de forma inmediata, el 5, de forma inmediata a los objetivos que tenemos identificados en México, que van a tener un retroceso, desafortunadamente, con el COVID. Y se los comparto. El objetivo 2, que es el de 0 hambre, hay un aumento desafortunado de la pobreza alimentaria, que es muy importante trabajar proyectos de este tipo. Por supuesto, muy acordes a muchos ejemplos de cooperativas, de economía social. 3, por supuesto, todo lo que tenga que ver con salud y bienestar. Y el 4, educación de calidad. Va a haber un retroceso ahorita con el inicio a clases. Muy pocos jóvenes, niños, tienen los accesos que nosotros estamos ahorita viviendo de internet y del material para poder tener acceso. El 5, igualdad de género. Jóvenes, por favor, sobre todo ustedes, hombres, de verdad dignifiquen y respeten a la mujer. Por la mujer, México va a salir adelante. ¿Por qué? Porque estamos llenos de jefas de familia, madres solteras que necesitan ayuda, apoyo de sus hijos. Necesitamos una igualdad de género, una perspectiva totalmente de género en los proyectos, porque la mujer se encarga casi siempre de los niños, de su educación, de su nutrición y además trabajan. Traen 3-4 veces una carga y México necesita una estrategia de cuidados, algo que estamos haciendo en Gobierno de México con el INMujeres. Y finalmente, pues decir, aunque suene cliché, lo que les voy a decir es totalmente cierto. Si no disfrutan lo que hacen y lo hacen con un deber ser, con una responsabilidad, no va a tener el mismo impacto. Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz, el creador del Banco para los Pobres en el mundo, que ha ayudado millones de personas a movilizarse y pasar de pobreza extrema, pobreza relativa, hasta precisamente dejar de ser pobre, dice siempre, enjoy, disfrútalo, porque todas las buenas acciones que hagas durante tu día, durante tu semana, si no las meditas y las disfrutas, va a ser muy difícil que tengas éxito y avances en tu vida profesional y personal. Hay que disfrutarlo. Finalmente concluyo celebrando el ejercicio del día de hoy y agradecer a cada uno de ustedes por sumar a que el desarrollo sostenible en la región y en el mundo sea una realidad a través de la economía social. Gracias por la oportunidad y felicito esta iniciativa por el INAES y por ECOS, la Escuela de Economía Social, y la Red Juventudes México. Así que, pues enhorabuena, y ahora sí que esto nos motiva mucho para hacer todo lo posible
y no dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gemma Santa, por tu intervención, Santana, perdón, por tus palabras, por ese mensaje tan inspirador que hoy nos deja y también con lo que nos retas. A continuación vamos a ir con Micheila Eugenia Ruiz Ramírez e Irving Martínez González, cofundadores de ECOS, Escuela de Economía Social, y de la red regional #Juventud es, con /S, para que presenten e inviten a participar en esta iniciativa a todas las personas que estamos conectadas a través de nuestro Facebook Live y por medio de nuestra herramienta Zoom. Así que, Micheila e Irving, la palabra es de usted. Muchas gracias. Muchas gracias, Jenny y Rubén. Muchas gracias a todas las personas. Estamos muy felices de estar aquí. Les saludamos desde el bonito estado de Oaxaca, al sur de México. Les mandamos un abrazo enorme. Y pues bueno, sin duda hemos tenido una tarde pues con muchos conocimientos, hemos conocido a muchas juventudes que nos han inspirado de verdad, así que lo que más rescatamos de este encuentro es que nos estamos ya conociendo, nos estamos identificando, y por eso hoy queremos hacerles una gran invitación. Les invitamos a que se sumen a una red internacional que hemos estado trabajando para que todas y todos podamos ir firmes hacia la transformación del mundo que queremos. Les vamos a compartir en el chat un link donde pueden registrarse y por esa misma vía continuaremos la comunicación. Y comentar que, bueno, esta red es un espacio independiente, voluntario y que está oficialmente reconocido por el GISEF, por el Foro Global de la Economía Social y por el Instituto Nacional de la Economía Social, el INAEX, de México. Entonces, bueno, les invitamos a que por favor se puedan registrar, por ahí seguiremos el diálogo y es momento de... ¿Otra economía sostenible? La estamos creando. Únete. Eso, muy bien, muy bien. Creo que había también un video de ustedes, chicos. ¿Qué les parece si vamos a ir a verlo? Vamos. Hola, mi nombre es Jocelyn, les hablo desde el estado de Oaxaca, en México. Mi nombre es Sebastián y les hablo desde el departamento del Huila, al sur de Colombia. Soy Adrián Olivares y les hablo desde Costa Rica. Mi nombre es Bianca Muñoz, los saludo desde la Ciudad de México. Hola, soy Tatiana y soy de la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Soy Camila Utac, les hablo desde Chaco, Argentina. Mi nombre es Jessica y les hablo desde la región Lombardía, en Italia. Las juventudes queremos lograr la Agenda 2030 y ser más solidarias para lograr un futuro más digno y justo, con menos desigualdades, más equitativo e igualitario, con trabajos dignos y decentes, con valores cooperativos, con ciudades y comunidades sostenibles, que generen puestos de trabajo dignos, respetando a nuestro prójimo y al medio ambiente, para lograr un futuro más cooperativo, donde nadie se quede atrás. Y hoy estamos aquí para hacerlo realidad. Para hacerlo realidad. Para hacerlo realidad. Ahí lo tenemos, muy bonito. Justo estamos aquí el día de hoy para hacerlo realidad. Bien, se dijo en el video y creo que es algo que compartimos todos los que estamos aquí en el encuentro. Qué emoción, la verdad, estar lleno de, rodeado de jóvenes que tenemos el sentido hacia la economía social. Y ahora sí, vámonos con un mensaje de Laurence Quark, que está desde Corea. Seguramente es muy temprano por allá en Corea. Muchas gracias, Laurence, por unírtenos otra vez. Ya te vimos hace ratito, pero por favor, el espacio es tuyo y qué gusto tenerte. Hola, buenas tardes y noches a todas y todos. Soy Laurence Quark, secretaria general del Foro Global de la Economía Social, GISEF por sus siglas en inglés. Es muy interesante y esperanzador ver y escuchar a tantos líderes jóvenes en América Latina y la región de Caribe, sus ideas y soluciones sobre cómo vincular a los jóvenes para la promoción de la economía social solidaria, cómo contribuir a construir mejor la visibilidad de la economía social solidaria como alternativa para el buen vivir y el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Como muchos de ustedes ya habían compartido sus estrategias y posibles acciones, saben bien cómo hacerlo.
Conéctese con sus amigos y comunidades a través de las redes sociales y la tecnología de la comunicación. Se trata de construir una comunidad comprometida de ustedes mismos con amigos y vecinos para organizarse en acciones comunitarias y conectar sus acciones con acciones para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Me alegro mucho escuchar muchas ideas creativas y sus historias. También creo que el lanzamiento de esa campaña en sí es una historia de éxito. A partir de hoy, esta acción y esta red es la mitad del camino en el que ya ha logrado sus objetivos. Me gustaría compartir mis 3 palabras para incentivar sus campañas. Primero, cree en ti mismo como líder influyente para influir y educar a tus amigos y actuar juntos. Verá que se avecinan cambios. Segundo, comparte y comunica lo que haces y tus historias. Te convertirás en un buen narrador de la construcción de nuestros bienestar y futuro. Tercero, abogue activamente por todos los que toman las decisiones, porque usted es la persona más importante que traerá los cambios necesarios. La economía social solidaria está en todo y para todos. Por eso es la mejor estrategia para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Para concluir, expreso mi más sincero agradecimiento a todos los participantes, líderes jóvenes en América Latina y la región del Caribe, organizadores y socios que hicieron posible el lanzamiento de hoy. Mi especial agradecimiento para el equipo de organizadores y el de INAES, especialmente a Berenice Alcalde Castro, coordinador del comité local y organizador de la GICEF, y Juan Manuel Martínez Rubier, director general de INAES México y el presidente del comité local y organizador ejecutivo de la GICEF. Espero verlos todos y todas en el foro GICEF 2021 en México y también en el foro virtual de GICEF de octubre de este año. Quiero escuchar y conocer sus acciones y historias de éxito. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias a ti, Laurence, por dedicarnos un tiempito allá en Corea. No sé qué hora sea, pero seguramente es muy temprano. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ahí lo tienen, secretaria general del Foro Global de la Economía Social, GICEF por sus siglas en inglés. Y ahora sí, vámonos, Jenny, con el siguiente ponente. ¿A quién tenemos? Bueno, Rubén, por contarte a ti y a todas las personas que todavía siguen conectados con nosotros a través de nuestro Facebook Live y también por medio de nuestra sala en Zoom, tenemos con nosotros a Juan Manuel Martínez Lovier, quien es el director general del Instituto Nacional de la Economía Social de México y presidente del Comité Local y Ejecutivo Organizador de GICEF. Así que, Juan Manuel, bienvenido y contigo cerramos esa serie de conclusiones de esta jornada. Juan Manuel está por aquí, ¿nos escucha? Voy a habilitar su micrófono. Aquí estoy ya. ¿Listo? Bueno, perfecto. Te escuchamos. Muchas gracias, Jennifer. Decía yo que muchísimas gracias a todos los que han participado en esta tarde. Se hizo pues un espacio largo, casi tenemos aquí 4 horas de discusión. He seguido los testimonios, las mesas, y de verdad que he sentido una emoción muy grande en que típicamente en el mundo de la economía social muchas veces escuchamos a las mismas voces, escuchamos las experiencias más o menos similares, iguales, de veteranos de la economía social, pero encontrar hoy una comunidad de jóvenes que desde distintos puntos de América Latina están generando distintos emprendimientos de economía social, que la lógica del compartir se está entendiendo como una lógica de una eficiencia muchísimo más fuerte porque tiene más beneficios económicos y más beneficios sociales. Y además cuando hay esos beneficios, esa mezcla de beneficios económicos con sociales, pues nos lleva a sociedades, a construcción de sociedades muchísimo más fuertes. Por eso es que, como bien decía mi compañera Gema Santana, a quien le agradezco mucho que haya participado con nosotros en esta noche,
para que no dejemos a nadie afuera ni dejemos a nadie atrás, necesitamos un sistema económico que estructuralmente esté tomando en cuenta las necesidades de todos y de todas. Por eso es tan importante y por eso vuelvo a decir que me ha emocionado muchísimo encontrar tantas y tan diversas experiencias de ustedes jóvenes que ya están emprendiendo esta lógica de crear otro tipo de sociedades. Como decía al inicio, creo que nos toca contar otro cuento, nos toca generar otra narrativa que ojalá hoy tenga una aportación con ese Érase una vez, un grupo de jóvenes, de más de 1000 jóvenes que estuvimos conectados al mismo tiempo, que compartiendo sus experiencias nos dimos cuenta que estas prácticas no son ningún sueño, no son ninguna utopía, sino que son una práctica concreta, realizable, que tiene resultados concretos en el corto plazo para la mejor vivencia de lo individual y la construcción fina de lo colectivo. No me extiendo más, de verdad agradezco mucho el compromiso, el trabajo de mis compañeras y compañeros en el INAES para la realización de esto, de mis colegas en la Ciudad de México para fortalecer el proceso de preparación del GISEF y desde luego a Laurence, a Jun, que están en Corea y que desde allá han estado impulsando la realización de los eventos paralelos al GISEF en la previsión de lo que tendremos como un gran evento el próximo año 2021 aquí en la Ciudad de México. Agradezco a todos y agradezco muchísimo la participación de cada uno y de cada una de los jóvenes que han estado esta tarde enlazados con nosotros y les invito a que podamos estar, a que compartamos todavía mucho más, a que este evento, como el espíritu total del GISEF, el GISEF no quiere tener eventos aislados, sino que quiere constituirse como una red constante, una red permanente de intercambio de experiencias. Así que ojalá y podamos aprovechar las tecnologías de información, las bases de datos, las plataformas, para que podamos estar muy unidos, compartiendo lo que les sale bien y lo que no les sale tan bien a los demás, para que aprendamos todos juntos y con un conocimiento colectivo podamos acercarnos a lo que más queremos, que es la consecución de los objetivos de 2030, los objetivos de desarrollo sostenible, que creo que se resumen en una sola cosa, que es colocar a las personas en el centro de todas las acciones y con ello en añadidura vamos a proteger el medio ambiente y por eso podremos asegurar el bienestar para las generaciones futuras. Entonces, muchísimas gracias por darnos tanta esperanza de que la economía social y solidaria puede estar en todo y para todos y todas. Muchísimas gracias y muy buenas noches. A ti, Juan Manuel, muchísimas gracias por tu sentido mensaje y casi que con él cerramos esta ronda de conclusiones, de mensajes alentadores que nos permiten no solo ir teniendo un panorama de lo que fue hoy este primer encuentro digital de jóvenes y economía social para el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible en el marco del Foro Global de la Economía Solidaria. Así que a ti muchísimas gracias por haber participado y por permitirnos hacerlo posible. Rubén, sé que se llega un momento que a nosotros nos emociona mucho porque casi que es la manera de eternizar las cosas en este momento y que lo hemos hecho de manera presencial, pero que también lo seguiremos haciendo de manera virtual. Así que cuéntanos en qué consiste. Pues mira, mi Jenny, adaptándonos un poquito a la nueva realidad, vámonos con una dinámica que seguramente nos va a gustar a todos en este momento, todas y todos los que nos estén escuchando, los 169 participantes que tenemos ahorita. Prendan sus cámaras, les invitamos a que prendan sus cámaras, déjenos ver sus caritas todas así bonitas, porque vamos a tomar una fotografía, así que les pedimos mantener su sonrisa de oreja a oreja. El equipo organizador va a estar tomando las fotografías, así que en este momento prendan sus cámaras, queremos verlos con las cámaras encendidas en este momento. Y aparte, aquí abajito, en la barra de opciones, tienen una opción que dice reacciones. Ahí píquenle y pueden poner ya sea una manita arriba o unos aplausos para que salga aquí justo a su cara y podamos tomar la foto de todos juntos. Ya lo dijo Jenny, se hace presencial, pero ahora lo haremos de manera virtual. Prendan sus cámaras, prendan sus cámaras en este momento. Ya las tenemos. Muy bien, muy bien. Cámaras, reacciones. Y Jenny, ¿qué te parece si a la cuenta de 3 decimos economía social para todas y todos? ¿Qué te parece, Jenny?
Me parece bien y creo que hay muchos rostros sonrientes aquí, cosa que nos emociona muchísimo porque quiere decir que la tarea está siendo cumplida y de manera satisfactoria. Entonces, ¿haces la cuenta regresiva tú o la hago yo? Como quieras. Mira, te voy a dar los honores de que las hagas tú. Bueno, entonces a la cuenta de 3, 2, 1, economía solidaria para todos y todas. Muy bien, eso. Pues bueno, ya debemos de tener ahí unas fotitos muy buenas. Muchas gracias por participar en la dinámica. Espérenlas en las redes sociales del INAES. Y Jenny, pues ahora sí, ¿qué es lo que sigue? Ya estamos por concluir. Bueno, Rubén, hemos tenido una experiencia única que nos ha permitido conectar con personas de más de 25 países, donde hemos centrado nuestros esfuerzos, donde hemos invertido nuestro tiempo también para hablar de la economía social y solidaria en el marco del desarrollo sostenible y también encaminados a los objetivos de desarrollo sostenible. Así que yo creo que la experiencia ha sido muy satisfactoria, salimos con muchos aprendizajes, pero también con muchos retos. Además, porque hemos casi que impuesto un récord de registros y presencia a través de nuestras redes sociales y por medio de nuestra transmisión en Zoom. Así que estamos muy contentos de que hoy la economía social y solidaria haya permitido generar una convocatoria tan satisfactoria, tan exitosa y que hoy es una buena práctica, no solo para los hispanohablantes, sino para todo el mundo. Exactamente, y sin embargo, pues chicas, chicos, después de este foro puede que ya se esté acabando, pero la tarea continúa. De aquí nos toca a nosotros tomar las riendas de la economía social y de cambiar a nuestros países, bueno, primero que nada a nuestras comunidades, después a nuestro país, y consecuentemente vamos a cambiar al mundo. Así que no dejen de conectarse al webinar de septiembre ni al foro de octubre. Por favor, estén al pendiente de las redes sociales del INAES para que no se pierdan ninguno de estos foros. Y ahora sí, despidiendo, mi Jenny, pues creo que no hay más que decir que para que nosotros los jóvenes comencemos a poner nuestro granito de arena en la economía social, pues hay que empezar a buscar a jóvenes que tengan nuestra misma vocación. Porque recordemos que allá afuera hay personas que comparten nuestros ideales y tenemos que encontrarlas para hacer estas pequeñas alianzas, estas pequeñas relaciones de las cuales hemos estado hablando durante el transcurso de este encuentro, que recordemos que el objetivo principal es que todos estemos juntos trabajando. Entonces, de esas pequeñas relaciones que estemos haciendo día a día, créanme y estén seguros que pueden hacer cosas increíbles, cosas muy grandes y podamos así pues colocar a las personas, a todo mundo, colocarnos en el centro de las políticas económicas, que es básicamente lo que busca la economía social y lo que tenemos que estar haciendo pues con mucho esfuerzo desde ahora en este momento. Tenemos tarea, chicos, chicas, tenemos tarea, así que pues no lo olviden. Y Jenny, ahora sí, despídenos. Bueno, después de sus palabras, queda uno como nostálgico porque esa despedida suena como a que ya no nos vamos a volver a ver, y no, la idea es que tengamos ese espíritu de encontrarnos y qué mejor manera que hacerlo desde la virtualidad. Máxime que hoy tuvimos una experiencia muy buena y me sumo a los comentarios que hoy Rubén nos hace de las grandes tareas que tenemos y de nuestro rol como jóvenes dentro de la economía, que hoy es una alternativa, es una respuesta para la crisis que afronta el sector. La cooperación y la solidaridad sin duda son la respuesta. Entonces, como nuestro encuentro ha tenido una gran diversidad, no solo en temas académicos, sino también culturales, pues no va a ser la excepción y tenemos que cerrar con broche de oro. Así que queremos invitar a Eleuterio y Lupita, integrantes de Buen Rostro, para que nos cuenten qué vamos a ver y posteriormente nos dejen con su mensaje. Con esto, entonces, yo me despido desde Medellín, Antioquia, desde el bonito país Colombia, feliz de haber representado esas nuevas voces que llegan a nuestro sector y también con toda la motivación de seguir creando juntos, de la mano, nuevas posibilidades para nosotros. Así que, Eleuterio, Lupita, la palabra es de ustedes. Hola, ¿qué tal? Gracias. Buenas noches. Muchas gracias por este espacio. Estamos muy emocionados y muy contentos. Es un tema bastante amplio y nos sentimos como muy agradecidos de poder conocerlo de esta manera, escuchar, identificar y conocer grandes ponentes. Pues bueno, nosotros somos Buen Rostro, somos originarios de Milpalta, de la Ciudad de México, al sur,
y hacemos música de fusión. Tomamos de base la música mexicana y la mezclamos con otros géneros y con música de otras latitudes, ¿no? De Latinoamérica, de Perú, de Colombia, de varias regiones. Y en el transcurso de este tiempo hemos aprendido que es bien importante las alianzas, y nosotros le decimos los cómplices, ¿no? Encontrar esas personas que tienen los mismos sueños, las mismas inquietudes y las mismas ganas de hacer. Entonces, en Buen Rostro somos 7 personas arriba del escenario, pero es una familia muy grande debajo, ¿no? Los vestuarios los hace una diseñadora de vestuario, Clarice Monde. Está gente que nos ayuda en el staff, en las redes, en cada una de las partes. Se ha formado una familia y un colectivo, un grupo de cómplices que nos han ayudado a hacer posible Buen Rostro. Está, ¿cómo se llama? Cultura en movimiento escénico, ¿no? Parte importante, el Colibrí, Agencia Cultural. Hay una gran cantidad de cómplices con nosotros. Y bueno, no nos resta más que invitarlos a que revisen nuestras redes sociales. En Facebook, Twitter, Instagram, YouTube nos encuentran como Buen Rostro MX. Ahí estamos activos publicando pues nueva música, que es lo que ahorita podemos ofrecer, exacto, a la distancia por la circunstancia, que por supuesto, bueno, como a todos creo que el impacto en la industria musical, artística, escénica sobre todo, fue bastante fuerte, ¿no? El no poder estar dando nuestros espectáculos en vivo con la gente cerca, que básicamente es donde ocurre la magia. En ese efímero momento, pues ha sido bastante fuerte para nosotros como artistas escénicos también. Y bueno, los invitamos, estamos en las redes activos, estamos a solo un clic finalmente de estar cerca, de compartir, de seguir sonando para ustedes, por ustedes, y compartiendo esto que es nuestro sonido. Nos encuentran también en las plataformas digitales, en Deezer, iTunes, Spotify. Ahí está nuestra música, tenemos 3 álbumes sonando, entonces no hay pretexto para no ponerse a bailar. Y bueno, con todo esto queremos pasar a lo que sigue, al videoclip de Dulce Muerte, que es justamente el resultado de un proceso en colectivo. Bueno, para este video nos apoyamos de la compañía Fonámbules del Teatro, que es del Estado de México, cómplices, amigos, no nada más en estos momentos, sino desde hace ya una década, que es la edad que estamos cumpliendo nosotros. Entonces, es todo un complejo de artistas apoyando, artistas escénicos, artistas visuales, y bueno, esperemos que lo disfruten, que lo gocen. Todo eso fue hecho en colectivo, con todo el cariño. El tema se llama Dulce Muerte y está basado en una pirecua en la tradición de Michoacán.